Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra. Y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole. Y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente, por un poquito de pasta al mes, a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Cuando tú me digas, estamos. Venga. ¿Sí? Estamos. Espera, Vale. dejo el móvil se puede estar aquí, ¿no? Lo que tú quieras, se puede estar ahí. Esto es como muy andar por casa, así que los errores también y las cosas que pasan los asumimos, los aceptamos y es parte de todo. Venga. Así que arrancamos. Venga, perfecto. Pues Jesús Cintora, bienvenido. Nada, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo tú por aquí? Bueno, me invitaste, sí, encantado de estar en un espacio como este, que es algo que es distinto probablemente a los medios más tradicionales, pero creo que es una bonita forma de hacer una charla y de hablar de lo que tú quieras. ¿Cómo ve un periodista de tradición, de oficio, de formación, estas nuevas formas que están apareciendo de hacer contenido, de alguna forma periodístico, ¿no? De una forma independiente que nos propicia YouTube, Internet y las redes sociales y todo esto? Como una realidad más. Es decir, al final hay gente que veo que se pone a debatir sobre las nuevas ventanas de comunicación, vamos a llamarle así, y es absurdo, creo yo, analizar si no debe estar ahí, porque es que es como si nos pusiéramos a debatir si los coches tienen que tener 4 ruedas esta tarde cuando salgamos a la calle. Pues es que están aquí ya. Algunos hemos vivido ya cambios tecnológicos. Yo recuerdo estar en la radio en los tiempos en los cuales, por ejemplo, Iñaki Gabilondo se le ponía un bloque de folios y un bolígrafo. Y luego, años después, recuerdo ya fuera de la radio haberme encontrado con él y llevaba ya un iPad con todas las cabeceras de la prensa nacional e internacional clasificadas. Es decir, te pongo este ejemplo. Hemos hecho radio todavía con cartuchos, que son unos elementos que a la gente, para explicárselos, pues eran bastante más rudimentarios, y luego llegó la radio más digital. En fin, no vamos a ponernos aquí. La primera tele que tuvimos en casa, ¿sí? Recuerdo finales de los años 70, comienzos de los 80, la construía el primo de mi madre, que trabajaba también en Chorizo Revilla, y que construía con piezas distintas. Y a veces decimos que realmente se tiraba como se podía, ¿no? Pero se construían en blanco y negro con piezas de otras. Y el Santi El Bator, que era el marido de mi prima María Jesús, prima de mi madre, es el que construía aquellas televisiones que se iban y se venían. Es decir, que la tecnología, tú sabes que está cambiando un montón y más que va a cambiar. Y de hecho, los medios de comunicación ahora mismo estoy convencido de que dentro de no muchos años no los va a conocer ni la madre que le parió. ¿Por qué? Pues porque están cambiando de una forma muy vertiginosa los hábitos de consumo. Mucha gente ya pues no ve la tele tradicional o la ve distinto porque las tecnologías avanzan. Sí, esto lo veo también con la prensa muchas veces, que ha cambiado la forma de comunicar en los titulares para ponerse a la altura de los clickbaits. Y como que muchos periodistas de raza de toda la vida, esta es una queja constante, que es en plan de tú no puedes hacer un titular que adjetive o que juzgue o que esté creándote una idea preconcebida, pero es que si no haces eso a día de hoy no estás compitiendo con estos titulares hiperazucarados que tenemos para que hagas clic y entres a darle visitas a algo. Vamos a ver, independientemente de las ventanas, de los formatos, de las tecnologías, lo importante, creo yo, que es el mensaje. Al final, lo que es bulo, lo que es verdad, lo que intenta manipularte, lo que intenta trabajar la información de una manera libre, y además el mensaje pensando en un servicio a la ciudadanía, no en contentar al poder, ya sea político o económico, y tener también pues cierta valentía o cierta honestidad para contar lo que hay. Creo que lo fundamental es el mensaje, el análisis del mensaje. Y eso pues se mueven parámetros que están ahí históricamente, pero que son tan viejos ya como pues casi como la humanidad. La verdad y la mentira es fundamental. Y hay veces hay quien está en el mercado del bulo y quien está en medios de comunicación pagado para que digan lo que interesa a tal interés político o económico. El mensaje es fundamental y la evolución está ahí. Mira, yo llevo esta camiseta, ¿Sí? la Brujavería. Sí.
tiene un mensaje en cierta forma, pues evidentemente es una indirecta, ¿no? Por los amenitos que le ponen a alguno, pero vamos a reivindicar también esa televisión que se hacía en este país. Yo la veía cuando era un enano, comienzos de los 80, comienzos de los años 80. Era una programación en la cual pues, oíamos a grupos de música que ensayaban en la bajera y que tenían mensajes muy comprometidos, que hoy en día no se ven prácticamente en las televisiones, ¿no? Y sigue habiendo bandas de chavales que ensayan también en los locales, ¿verdad? Se ve otro tipo de industria musical. Y también veíamos mensajes, viva el mal, viva el capital, ¿no? Que decía la brujería y demás, que tenían cierta acidez, pero aparecía ahí determinada gente, determinadas tendencias que estaban en la calle, pero que también tenían su reflejo en los medios de comunicación con un sentido de una crítica, pero que también te hacían pensar o que te podían infundir un pensamiento, ¿no? No sé, te hablo de los tiempos también de Barrio Sésamo. Ahora en este país, a la hora en la que en las casas se veía fundamentalmente Barrio Sésamo, ahí Sálvame, ¿no? Pues, oye, ahí está, ¿no? Cada uno puede ver lo que quiera y mis respetos. Yo conozco a Jorge Javier, con el que me llevo bien y demás, pero que es decir que estas cosas van cambiando y ahora mismo hay una amplitud de posibilidades también para ver los medios, pero cuanta más pluralidad haya mejor, pero también el mensaje es determinante, ¿no? Y los tiempos van cambiando. ¿Y marcas algún punto de inflexión en este cambio de esa televisión de la brujería, de la bola de cristal, a esta cuestión más tendenciosa o menos representativa de estas cuestiones que pasan en la calle? Ay, no sé, yo defiendo unos medios de comunicación que sean libres, que se deje trabajar a los profesionales con criterios de veracidad, de pluralidad, de frescura, de dinamismo, de estar a la altura de lo que ocurre en la calle, de no hacer televisión para determinados políticos o poderes económicos, sino para la ciudadanía. Eso lo veo, fundamental. Lo veo fundamental. Y luego te diré más. Creo también que muchas veces está muy claro que en la programación se ha ido recortando en programas de investigación, en programas que conectan con los problemas de la ciudadanía. No sé, quizás porque son programas que pueden tocar asuntos delicados para gente poderosa y hay menos horas para ese tipo de contenidos y sin embargo más para otro tipo de entretenimiento. ¿Y qué entretenimiento? Y mis respetos al entretenimiento, que debe haber entretenimiento. Por supuesto. Pero es verdad que ha ido copando la programación más determinado tipo de programas, incluso en televisiones públicas, a veces muy llamativos, ¿no? Concursos de la vaca más bonita de no sé dónde. Llenamos el plató de gente mayor, que tiene que haber gente mayor, pero continuamente de ese tipo de perfil, que hasta se quedan dormidos en la silla. Conectamos con con las paisanas o los paisanos de tal localidad porque han recolectado un tomate de 1 kilo, ese tipo de costumbrismo, folclore, sí. Y se recorta prácticamente en información e investigación. Y hay asuntos en este país, por ejemplo, y yo estoy convencido que en otras democracias investigar asuntos claves como lo relacionado con la jefatura del Estado, la monarquía, dónde está el dinero que hay oculto fuera de España, cuánto hay. Estoy convencido de que en otras democracias esto se estaría investigando de forma constante por parte del periodismo en las televisiones. Aquí sigue siendo un tema tabú. Se pasa de puntillas o se trata de aquella manera, muy al albur de lo que cuenta a veces incluso la prensa internacional, también algunos periodistas aquí, ojo. Pero ahí está, ¿no? Ese contraste entre programas que pueden molestar y lo que se hace, ¿no? Y esto era algo así, era una cosa que de cierta forma molestaba, ¿no? Y si se hiciera algo de este tipo, dirían que detrás están los comunistas, los etarras, claro. ¿No? Todo este tipo de, ¿no? Venezuela, Irán, y pues ahí estaba esta gente que hacía esto y que era creativa, pues podemos reivindicar ese tipo de televisión. Y eso, pero ¿hay algún momento donde cesa? O sea, tú podías localizar el año, no sé, quién el mandato, la elección, el momento donde cambia ese tipo de televisión de ser así de abierta a dejar de serlo. No. Es algo paulatino. No creo. Me gusta. Vamos a ver, tampoco todo era orégano en este monte. Es decir, uno ve contenidos que se hacían en aquella televisión y ojo a determinados contenidos machistas que había, de degradación de colectivos sociales como el colectivo LGTBI. O sea, que todo no era perfecto, cuidado. Pero bueno, que sí que no sé, pues esta camiseta ya que la habéis visto, lo comento, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo creo que sí se sabe en general, o sí debe hacernos reflexionar, que a veces hemos ido retrocediendo hacia esto que a veces a mí ni siquiera me gusta llamarlo políticamente correcto. Vamos a llamarle a veces autocensura. Vale. ¿Sabes? El miedo a determinada gente poderosa que te puede quitar del medio por tocar determinado tema. Y a veces se cae en eso y se hacen contenidos pues más edulcorados o
¿no? Más pues a la altura de lo que puede interesar a determinados poderes. Y otros no. Aquí hay gente en el periodismo que cada día hace su trabajo dignamente, cuidado, y que lo intenta hacer dignamente en el ámbito nacional, local e internacional. ¿Y crees que la censura solamente existe de forma vertical? Porque tenemos, por ejemplo, escritores que han estado aquí, como Juan Soto Ibars, que también habla de la censura horizontal, de la censura de la ciudadanía, la propia ciudadanía y de la cultura de la cancelación, de cómo entre todas las opiniones que se hagan a nivel público, puede suceder que una persona pierda su trabajo, pierda a sus colaboradores, sus sponsors, o se le haga un juicio social así a puertas abiertas. Bueno, yo de entrada creo firmemente en unos medios de comunicación con una capacidad crítica, con unos criterios de rigor, de veracidad, pero que tengan una capacidad crítica, sobre todo, de denunciar lo que está mal, porque es un pilar en democracia. Detectar y denunciar lo que está mal es un paso importante previo para que aquellos que tienen la responsabilidad de intentar cambiarlo lo intenten. Y esto es un mensaje incluso para la gente más joven que nos puede estar viendo y que en las nuevas ventanas de contenidos, mis respetos a la gente que consume contenidos de gamers, de contenidos de entretenimiento determinados, mis respetos. Pero todas y todos creo que debemos saber, los más jóvenes también, que es necesario un tipo de periodismo que denuncie los abusos de gente poderosa, porque es un paso imprescindible para que aquellos que ocultan vean que les estamos viendo y que se denuncia. Ese tipo de periodismo es muy necesario en sociedad, igual que creo firmemente en que es necesaria la movilización cívica. Y el pasotismo nos lleva a algo mucho peor. Estamos probablemente en un modelo de sociedad en el cual, ojo, hay gente joven que está sacándose no una licenciatura sino dos, que está soportando salarios de miseria, precariedad. Detesto esto que se dice en general de que no se esfuerzan, mentira, hay gente que se lo está currando, que salen fuera a aprender idiomas, conocimientos que no teníamos los de otras generaciones, se esfuerzan, se forman, pero también creo que debemos saber que en este mundo en el que estamos instalados, los derechos, que a veces costó mucho conseguirlos, hay que defenderlos, incluso aspirar a más, y que en eso es fundamental denunciar lo que está mal. Y que está muy bien, por supuesto, consumir la cultura de los gamers, la cultura del entretenimiento, pero que hay un tipo de periodismo que es, creo, imprescindible para avanzar y para defender derechos. Un periodismo de contar lo que ocurre, sobre todo lo que afecta a los poderosos. Porque si no, ellos viven estupendamente creyendo que, bueno, pues que la gente ignora sus abusos. Pero entonces, los poderosos aquí, ¿a quién nos estaríamos refiriendo? ¿Es como un genérico indescifrable? ¿Hay nombres concretos de los que podemos hablar? ¿De quién estamos hablando? Quédate con dos claves, poder y dinero. Vale. Al final, en el mundo en el que vivimos, evidentemente, la influencia que pueden tener las grandes corporaciones energéticas, bancarias, del mundo de la construcción, del mundo relacionado también incluso con los medios de comunicación, es decir, el poder que tienen de influencia está ahí. Los fondos de inversión, quédate con esas tres palabras, fondos de inversión, determinantes y cada vez más en el mundo en el que vivimos, con el dinero que mueven en sectores estratégicos determinantes. Sí. Lo cuento, no quieren que lo sepas, está ahí. Sí, ahora sacaremos. Está ahí. Fondos de inversión que tienen su participación y cada vez más notable en energéticas, en la banca, en las constructoras, en nuestros medios de comunicación, en nuestra sanidad, espacios en los que incluso se está deteriorando el servicio público mientras se están beneficiando cada vez más sectores privados que tienen un interés. Entonces, el poder es eso, y el poder también es evidentemente el poder político, que es el que elegimos cuando toca votar, quien vote. Yo soy un partidario de la participación en política para intentar cambiar las cosas, y bueno, pero también el que está ahí, que tiene ese poder político, va a tener sin duda unas presiones, a veces unos intereses en contentar a determinados sectores o a otros. Eso está ahí, el poder es eso. El poder es evidentemente, como me gusta a mí decir, pues evidentemente el poder que tiene un gran constructor, entre otras cosas, como Florentino Pérez, comparado con un peón de albañil como era mi abuelo Vidal, pues es muy diferente, ¿no? No, desde luego. ¿Sabes? Es muy diferente. Y no solo en el tema del ladrillo, no. Pero teniendo en cuenta esto, por ejemplo, y de que hay grupos de presión, ¿no?, que lo que hacen es movilizar, incluso ser propietarios de medios de comunicación,
que modifican la opinión pública respecto a diferentes partidos políticos o agentes políticos. Y luego esto está dentro de un sistema democrático. ¿Existe entonces la democracia y la libre elección? ¿O está todo el mundo modificado por la cuerda que ha elegido que le modifique su pensamiento para votar? O sea, ¿existe el voto libre y la democracia realmente dentro de este sistema? En democracia, que tiene un origen... Yo soy de estos frikis que estudió griego incluso. Vale. Okay. Bueno, pues la política, administrar la polis, que era la ciudad, sí. La democracia, el poder del pueblo, demos, kratos, en fin. Al final es el poder del pueblo que pues delega en una serie de representantes para que lo ejerzan. Y eso está ahí. Lo que pasa es que, insisto, seríamos imbéciles o hipócritas si no viéramos que hay grandes poderes que tienen influencia sin duda en esas decisiones. Eso está ahí. Y cada vez más, porque cada vez este mundo está acaparando pues poder en determinados sectores. Insisto, hoy en día muchas veces la cotización está por encima de la razón y el beneficio por encima del servicio. Y ese es el tiempo en el que nos toca vivir. Un tiempo en el cual puede haber perfectamente gente que vive lo que es un desahucio, que te echen de tu casa mientras las grandes constructoras o la gran banca están ganando cada vez más dinero. Un tiempo en el cual el presidente de una energética, de una eléctrica, puede llamar tontos a clientes mientras les está subiendo de forma vertiginosa el precio de la luz. Hemos visto, un tiempo en el cual nos dicen, encima, con este panorama y lo que están subiendo las hipotecas, etcétera, que no se puede hablar de ricos y pobres. ¿Cómo no? Ahí está la clave de lo que molesta, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Cómo no se va a hablar de ricos y pobres? ¿Acaso no existen ricos y pobres? Habrá que hablar de lo que existe, ¿no? Esa es la comunicación. Contarlo, esto existe. Ni siquiera tú decías el poder que tienen de modificar la opinión pública. A veces simplemente por contar o no contar ya puedes influir. Solamente por contar o no contar, por mostrar unas cosas u otras. Eso ocurre, sin duda. A veces te crees que es casualidad, por ejemplo, que en la opinión pública no hace tanto tiempo hubiera una preocupación por los desahucios y hoy que siguen produciéndose, en determinados programas y en determinada opinión pública hay mayor preocupación por las ocupaciones. Que las hay, pero sigue habiendo desahucios. Y va el paisano o la paisana a la entidad financiera y hágase usted un plan para que le pongamos la alarma, ¿no? Y va uno por determinados vecindarios no lejanos a donde uno vive, que es un barrio obrero, Ciudad Lineal, donde antes uno veía a lo mejor Familia Jiménez Pérez, hoy en día la pegatina de la compañía de seguros, ¿no? De la seguridad, del seguro de la alarma, alarma, ¿no? No sé, ¿no? Una especie de conciencia de la gente que poco menos que se va a bajar a comprar el pan y va a subir y le han ocupado. Que hay ocupaciones, pero muchos desahucios. ¿Sabes? ¿Te crees que inducir esa mentalidad de una mayor preocupación por las ocupaciones que por los desahucios, pues es casualidad o no? Pues se puede analizar, ¿no? Asuntos de los que se habla y de los que no. Es decir, mucha gente pues tiene en su ideario y en su imaginario que Florentino Pérez es un afable presidente de un club como el Real Madrid que hace fichajes caros y que cumple ilusiones de gente que quiere verlos correr por el césped del Bernabéu. Que mis respetos. Que también. Pero, por ejemplo, pues no se habla tanto en los medios de comunicación, ni muchísimo menos de ese cártel de las constructoras durante años para repartirse la obra pública. Y ahí estaba también ACS. La empresa de Florentino Pérez, ¿no? O el negocio de las residencias de ancianos, como cuento en mi libro, no quieren que lo sepas, ¿no? ¿Quién hay ahí, no? Sectores donde, cuidado, donde yo pienso que deben estar los servicios públicos para velar por los mayores cuidados y porque el servicio esté por encima del interés del beneficio. Porque hay empresas que se mueven, obviamente, porque sobre todo por el servicio, por intentar obtener un beneficio. Pues bueno, pues ahí están, por ejemplo, Clece, las empresas de Florentino. Ahí está el poder, en ver lo que se cuenta, lo que no, el poder de influencia. Hemos oído, ¿no?, hablar de quitar y poner a directores de medios, periódicos y tal, ¿no? Presentadores de espacios informativos. O quitar directamente a presentadores. Pues esto ocurre, esto está relacionado con el poder. Claro, vamos a sacar el libro para hablar un poco de él. Puedes sacarlo. Aquí ¿Te dejan, no? Sí. Yo creo que sí. A lo mejor ahora me lo ponen en borroso, pero en principio sí. No, pues he de decirte que en lo que son los grandes medios de comunicación el libro va muy bien, va por la 6ª edición. Joder, muy bien. Tú tienes ahí la primera. Pero he de decir que no será precisamente por entrevistas en grandes televisiones. Yo creo que ha sido fundamentalmente el boca a boca, radios que han estado ahí, pero teles que yo recuerde. Estuvimos en 4, eso sí, pero vamos. Pero bueno, ¿qué te lleva a hacer un libro así?
Pues siendo honesto, lo primero es que me quitan de televisión española y tengo tiempo para hacerlo. Tienes un rato libre ahí, por lo que sea. Y, claro, y tengo clarísimo además que quitándome de un programa que tenía buena audiencia, un programa que hizo una labor, que intentamos hacer una labor de servicio público, un programa que no es solo quitárselo a la gente que trabajábamos ahí, es quitárselo a la audiencia que lo veía, pues hay un tiempo y que uno dedica no a... precisamente a no dar palo al agua, sino a ponerse a escribirlo con una vocación además de presentarlo por todas las comunidades autónomas de este país que es tan magnífico y tan plural y que tiene tanta diversidad. Y hemos estado ya en todas, incluso nos queda Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, pero hay ya planes para estar ahí, un poco por la voluntad de... Hay quien se cree que todo gira en torno a Madrid, ¿no? Y que todo está en Madrid y que Madrid hizo despertar al mundo y que Madrid fue la primera y que ese ombliguismo. Este país es muy diverso y también ha sido esa vocación de decir, vamos a ir a todos los territorios, y ya que tengo clarísimo que hay quien no quiere que lo sepas, vamos a contarlo. Y son actos abiertos al público donde la gente pregunta y donde se habla de, pues yo creo que fundamentalmente de asuntos relacionados con el bien común. No hay censura ni autocensura. Tú antes de darte cuenta de todo esto, de cómo está la cosa montada y los hilos que van por detrás, ¿tenías esta ilusión del periodista de decir el mundo del periodismo es algo mágico, maravilloso y puedes salvar a la sociedad? O sea, ¿tuviste un momento de rotura de eso, de ese pensamiento? No es incompatible, ¿eh? Quiero decir, es un ingenuo o un hipócrita el que no reconozca cómo se mueve este mundo, que tiene cosas maravillosas y donde al final, no lo olvides, y este libro termina con un canto a eso precisamente, al final lo importante es tener salud, poder estar con tu gente, tener algo que llevarte a la boca, y no todo el mundo lo puede decir, ¿eh? O sea, somos unos privilegiados en ese sentido y eso es lo más importante. O sea, no hay que perder, creo yo, nunca esa perspectiva. Dicho esto... pues evidentemente, claro que hay gente poderosa que mueve hilos y que determina que te pueden quitar de espacios televisivos. A mí me pasó en televisión española, pero me pasó en las mañanas de 4 que veía todavía más gente porque había tenido más tiempo para sentarse, ¿no? Y eso no está reñido con el hecho de que, pues evidentemente, uno no ve la realidad y el periodismo igual con 18 o 19 añitos que empecé yo que con 45, claro que no. Esa es la realidad. Estaría mintiéndote si dijera, no, yo por supuesto que quiero seguir haciendo determinado tipo de periodismo, aunque no me dejan o intentan no dejarme, pero vamos a estar ahí, por supuesto. Pero no soy de los que dice, es que todo esto es maravilloso y no existe, ¿no? A veces, no. A veces me preguntan, ¿no? Incluso compañeros. Estoy haciendo muchas entrevistas, sobre todo en medios digitales y demás, de periódicos y demás, y radios, te preguntan mucho por él. Y a veces digo, si es que me estáis preguntando cosas que sabéis perfectamente que existen. Otra cosa será que igual no nos atrevamos a tratarlas o no os atreváis, pero sabemos que está ahí, ¿no? Evidentemente, claro, que hay poderes de influencia y existe la censura y la autocensura. ¿Puede llegar a ser, cómo de peligroso puede llegar a ser en España ser periodista y contar las cosas que no se quiere que se cuenten? ¿Hasta qué nivel puede llegar el peligro? Vamos a ver, mira, el máximo nivel es, mira, David Beriain, compañero en la universidad. David fue la persona que creo que me hizo la primera foto en un estudio de radio, en Radio Pamplona. Lo mencionas en el libro, de hecho. Compartimos horas en la universidad de Artajona, llegó al pueblo a verlo. Y viví en directo en un programa de televisión que por un pinganillo te digan hay un periodista español al que han matado en el extranjero, y yo que a veces tengo como cierta intuición y que también me temía, porque David se metía en lugares donde otros no nos atrevíamos a meternos. Y a David lo mataron intentando poner luz donde otros quieren oscuridad. ¿Cuál era el caso o dónde estaba? ¿En qué estaba trabajando? Vamos a ver, David se metió en Burkina Faso, pero estuvo en el Congo, estuvo en Irak, estuvo en los lugares más peligrosos. Y David hacía un tipo de periodismo de vocación absoluta. Le gustaba esto, ¿no? ¿Me hablas a qué nivel se puede llegar? Pues a ese nivel, a que te maten, además, intentando... pues él al final lo mataron con su compañero, Roberto, y al final murieron haciendo ese trabajo. Murieron o los mataron. Entonces se puede llegar a eso, sin duda. Claro que sí, con lo cual ahí está, ¿no? Y me acuerdo mucho de David, ¿no? Éramos todos muy jóvenes. Recuerdo perfectamente ir en un... Yo, como siempre digo, éramos Sergio, que sigue siendo mi amigo, que trabaja ahora en el País, en Motor. David y yo un día éramos como el Vaquilla, el Torete y el Pirri, con unas pintas ahí. Íbamos a un concierto de Extremoduro, ahí en Pamplona. El concierto era en Puente la Reina, en Garés. Eran los años en los que Extremoduro estaba petándolo con el disco Agila, ¿verdad? Entonces cogimos un Chrysler del padre de... Éramos además David Beriain Amatriain y Sergio Amadoz,
y aquí Cintorilla de Ágreda. Entonces se hizo una maniobra indebida en mitad de... Eran los tiempos en los cuales ETA estaba matando, ¿eh? Entonces hicimos una maniobra indebida en mitad del centro, el Pío XII, la gente que sabe, que conoce Pamplona, es el puto centro, como aquí la castellana. Un giro en dirección contraria. Una cosa que no sé qué coño pasó ahí. Se le fue la pinza. Y a Sergio, ¿eh? Y entonces, nada, enseguida un coche de la policía secreta sacó la placa, se pusieron a la par como las películas. A la par, con una placa de la policía y una sirena y tal, y nos pararon, nos pusieron contra el coche. Wow. Sí, en aquella época David y Sergio yo llevaba el pelo largo también, tenía entonces yo el grupo de rock. Al año siguiente por ahí fuimos teloneros de Rosendo. Total, que yo no llevaba el DNI, pero entonces no nos dejaban, no nos soltaban y tal, y dije, llamad al cuartel de la Guardia Civil de mi pueblo. Yo me sabía el teléfono de la Guardia Civil de mi pueblo, porque de pequeños lo sabía. Sí, porque de pequeños, como había mucho tiempo y muchas ganas de enredar en el pueblo, entre otras cosas, a veces nos dedicábamos a llamar a la Guardia Civil. Éramos tan tontos y tan canallas que nos dedicamos a veces a llamar a la policía, a la Guardia Civil, el cuartel, por enredar, ¿no? Entonces me sabía de memoria de aquella época el teléfono. Dijeron, no te creo llamen ustedes al cuartel de la Guardia Civil de Ágreda y digan que tal, porque yo no llevaba el DNI, no nos soltaban. Y al final sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que llegamos tarde al concierto de Extremoduro y David Beriain, Sergio y yo, entonces estábamos ahí en la puerta y de repente, de estas cosas que ocurren tal, una avalancha. Y de verdad que nosotros no participamos en la avalancha, créeme, pero nos arrastraron y estábamos ahí metidos en el concierto de Extremoduro y gratis. Ah, wow. Sí. Y pudiendo contar esto, nos dejaron en libertad, porque yo no llevaba documentación y tal, pero eso. Y todavía nos fuimos luego a Artajona, que David nos enseñó el pueblo, que era muy tarde, y yo me acuerdo mucho de ese momento, mucho. Que éramos muy jóvenes, éramos más ingenuos, pero éramos mucho más libres. Y bueno, me acuerdo mucho de esa noche, me acuerdo mucho de David. Por eso cuando me preguntas lo que puede ser el periodismo, pues sin duda mucho más arriesgado de lo que algunos hemos hecho, muchísimo más. Claro, porque en este caso es porque era periodismo de guerra, ¿no? Y fue dentro de un conflicto donde al final sucedió. David Beriain hizo otras cosas en La Voz de Galicia, estuvo fuera de España y acababa haciendo este tipo de periodismo. Y bueno, y lo mataron haciendo lo que él quería hacer. Caray. Te lo he dicho porque me preguntabas, no es que me haya puesto a contar batallitas, que también es bueno, porque si no aquí estamos poniéndonos un tanto estupendos hablando de periodismo y es bueno contar alguna anécdota y bueno, pues que también tiene esto cuando uno habla de lo que es el periodismo. Pero que está este nivel, y claro que está el nivel de que tú estés. Yo he estado en reuniones con jefes de la televisión y en mitad de la reunión llamar el jefazo de una grandísima eléctrica de este país para pedir mi cabeza. O he vivido, tanto en 4 como en TVE, estar en programas de buena audiencia y que te quiten. Yo recuerdo cuando a mí Iñaki Gabilondo, estando en 4, me pidió comer, comimos y me dijo, llevas una diana aquí, te quieren quitar. Y efectivamente me quitaron a los meses. O cuando me contaron que habían metido mi nombre, nada menos que aquí Cintorilla de Ágreda, hijo de la Marilú La Carrasca, en la negociación del Poder Judicial en España. Que eso me lo han contado periodistas de prestigio. Yo no he estado ¿En qué parte de esa negociación? Al final en Televisión Española es verdad que hubo una votación en un consejo de administración y consejeros a propuesta del PSOE, del PP y del PNV votaron y me quitaron. Y siempre me gusta decir, porque es la realidad, me quitaron gobernando el Partido Popular y me quitaron con un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, con los votos de esos consejeros que he dicho. Pero ya está, o sea que la vida sigue y yo confío en seguir trabajando. Estoy muy agradecido. Un chaval de pueblo que ha trabajado en Televisión Española, que es la tele que veía de pequeñito y además no perder la perspectiva de lo que uno ha podido conseguir saliendo del pueblo, siendo el hijo de un ganadero y de una ama de casa, nieto de 2 amas de casa, un ganadero, un peón de albañil. Eso sí me gusta decirlo. Y esto creo que es importante remarcarlo para todo, también para la sociedad. En la vida, lo poco o mucho que haya podido conseguir ha sido a fuerza de estudiar y de trabajar mucho. Es decir, a mí mi padre me subió al camión siendo niño. Y los veranos eran trabajar y trabajar en la ganadería o la albañilería con mi abuelo o en el campo. Y las notas siempre probablemente de las mejores que se podían sacar. O sea, era todo a fuerza de estudiar y levantarte a las 3, 4 de la mañana para poder estudiar, porque en casa
éramos muchos Te ha venido y bien había eso, menos ruido. El madrugar te ha venido, aprender a madrugar te ha venido muy bien. Sí, porque luego nos levantaba. Para hacer las mañanas de 4 me levantaba a las 4:30 y para hacer las cosas claras también. Pero quiero decirte que al final estudiar y sacar buenas notas me permitió hacer prácticas en medios de comunicación como la SER. El hacer radio local en la SER fue toda una evolución. Es decir, fue al final de la radio pequeña, la SER de Soria, para ir haciendo también tus pinitos en Radio Pamplona durante la época de la universidad. Sí. Estuve en Radio Zaragoza de la cadena SER cuando no me pude quedar en Madrid después de ser becario. Ha sido fuerza de trabajar como 6-7 años de noche en la época de Iñaki, otros 6-7 de jefe de fin de semana en la SER. Es decir, estudiar y currar un montón. Y al final poder decir que si uno ha presentado programas de radio o de televisión, ha sido porque previamente ha hecho cosas a un nivel inferior, pero ha ido aprendiendo. Que ojalá esto se diera en más parcelas de la vida, tanto en los medios como en la política. A veces algunos están ahí, igual no han dirigido ni la comunidad de vecinos, ¿no? Poder decir, mira, es que hemos llegado a presentar programas en la televisión o en la radio a nivel nacional porque previamente lo hicimos en los medios locales. Y aprendimos en eso. Yo pongo mucho en valor la experiencia, porque yo ni soy el mismo que era hace 20 años y llevamos presentando programas de radio y de tele como casi 25 años, desde que empecé a presentar el programa en la radio local en Soria, siendo becario. Pero por supuesto que no soy el mismo que lo que sabré dentro de 10 o de 5, porque uno va aprendiendo. Entonces, un mensaje que sí me gustaría destacar. Ojalá todo en la vida se rigiera más en la sociedad por criterios profesionales. El valorar la experiencia teniendo aciertos y errores que todos los tenemos. Pero a veces hay otro tipo de criterios, de favoritismos, de manías personales, pero sobre todo de interés, de no querer, por ejemplo, a competidores o de gente que negocia con tu nombre o con tu cabeza, y no se imponen los criterios profesionales, se imponen otro tipo de intereses. Claro, pero no puede ser esto quizás idealista, porque a mi manera de ver, ¿no? Si tú tienes un sistema democrático, pero no te interesa que haya democracia porque tú quieres atesorar el poder, dinero o lo que tú quieras, ¿no? Hay varias maneras de hacer que eso no suceda. Una es, como hacen en algunos países, manipular las votaciones y crearte votos, ¿no? Pero cuando está muy controlado, como en el caso de España, que no puedes hacer eso, es básicamente manipular el discurso mediático. Entonces, claro, si tú eres propietario de medios de comunicación, claramente vas a moverlos para que la opinión general se inclina hacia el lado de lo que a ti te interesa que suceda en esta supuesta democracia. Yo creo que entre línea editorial y censura y autocensura hay un campo ahí que explorar, ¿eh? Todo no es maligno y hay editores de medios de comunicación que conciben la libertad de prensa y de verdad hay gente que deja trabajar. Hay editores y jefes de medios, grandes y pequeños. Tú tienes un medio de comunicación, a fin de cuentas, estamos aquí. Aquí estamos, sí, sí. Exactamente. De ti también se podría decir, no, tiene un poder de que va a manipular las mentes. No, yo no quiero llegar a eso. Ni quiero eso, ni quiero caer en esto que ahora parece que algunos, no, todos los periodistas son una mierda, todos los políticos. No, eso no es verdad. Lo que hay que hacer es denunciar lo que está mal. Porque además generalizar debilita ese discurso de crítica. Todo no es malo. Lo que hay que hacer es separar el polvo de la paja y decir lo que está mal. Esa es la realidad. Entonces, un editor puede tener un interés en tener un medio de comunicación o un grupo inversor o un periodista o un comunicador y no todo es malo. Lo que hay que hacer es detectar que a veces sí que ocurre y denunciar que a veces sí que se cortan cabezas y no solamente se cortan, se exponen para que otros tomen nota y vean que se han cortado para que otros se corten un pelo. Eso claro que también se hace. La típica cabeza en el palo, ¿no? En plan de eso cuidado. Se hace, sí, y algunos hemos vivido eso. Y hemos vivido cómo se te intenta estigmatizar y se te intentan poner sanbenitos para que otros tomen nota e intentar desprestigiarte. Esto ha ocurrido. Es decir, algunos hemos vivido la etapa en la cual, por haber llevado a determinados participantes en tertulias de televisión cuando eran muy jóvenes, pues luego les ha ido muy bien y te han asociado a ese tipo de representantes. Te pongo por caso, algunos, en el 2013 se me encarga presentar las mañanas de 4 y se me plantea qué haríamos, ¿no? Un programa que estaba y pues iba mal en aquel tiempo, pero tuvo épocas variopintas y maravillosas, desde Concha García Campoy, que en paz descanse, pero bueno, el programa en aquel tiempo, entonces ¿qué harías? Y digo, pues en la primera mesa vamos a llamar a políticos jóvenes, gente distinta, caras nuevas, que es lo que he intentado hacer en todos los espacios, apostar por no los de siempre
Entonces, me recuerdo perfectamente como un jefe le dije, pues del PSOE, Pedro Sánchez, y me dijo, ¿ese quién es? 2013. Claro. Vino Albert Rivera, al que también conocía, que entonces Albert Rivera estando en Ciutadans, Cataluña, me ofreció en 2012 montar Ciudadanos en Madrid, que le dije, Albert, no lo veo. No lo veo. Por lo que sea. No lo veo. Vino también Pablo Casado. Pablo Casado le había conocido también en la etapa, pues nos conocimos en las tertulias de TerceTV en el año 2012. Ahí también coincidí con gente como Díaz Ayuso, como Ortega Smith, Pedro Sánchez, tal. Y luego hicimos una mesa también de politólogos, gente también del periodismo y demás. Y vino, yo vi viendo unos vídeos de YouTube a un tío con unos aros aquí, con una coleta y unas chupas y una vaquera así como raída y tal. Y era Pablo Iglesias. Y vino el primer programa, vino allí y aquel programa, mira, tuvo peculiaridades como el hecho de que hubiera, porque a veces ojo a las guerras internas dentro de los partidos, la cantidad de energía que están quitando es tremendo, ¿no? Hubo llamadas por haber llamado a determinados políticos jóvenes a ese programa y no haber llamado a otros que interesaba que estuvieran, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente haber tenido llamadas cuando alguna vez que venía Pedro Sánchez, porque desde el partido igual el interés era que hubiera otros. ¿Quién llama? Entonces Pedro Sánchez no estaba entre los preferidos de la dirección del PSOE, precisamente. O Pablo Casado, que te decía, no, ¿por qué no va otro? Y tal igual. Eso lo he vivido. ¿Pero quién llamaba ahí? Desde los partidos hay interés a veces en que vayan unos y otros, y yo puedo incluso entenderlo. Eso a veces se dialoga. Sí. Pero hubo una apuesta porque vinieran caras, pues eso, nuevas y distintas. Pero te hablo de que a veces esto ocurre también, la interna que hay. Y el caso de Iglesias, pues fue viniendo, era un tertuliano más, ¿eh? Entonces hacía la tele en Vallecas. Es verdad que pronto le empiezan a llamar a otro programa del prime time y va teniendo un recorrido y demás. Yo recuerdo perfectamente poder contar que a mí Albert me ofreció montar Ciudadanos en Madrid. Cuando estaba en la SER algún artículo publicaron que yo era diciendo que yo era del PSOE. Dijeron un poco menos que yo era del clan de los gallegos. ¿Qué es esto? A las órdenes de Rubalcaba, jefes que tenía que eran gallegos. Yo soy de Ágreda, Soria, ¿no? ¿Sabes? No, pero bueno, igual, ahí te metieron ya el clan de los gallegos. Ya ves tú, en fin. Cuando empezamos aquel programa de las mañanas de 4, la vocación fue que no solamente viniera gente del PP y del PSOE, sino que también venía gente, pues podía venir gente de Ciudadanos, podía venir gente de Izquierda Unida. Recuerdo que venía pues Traba Cayolara, Julio Anguita. Recuerdo perfectamente algún artículo que yo ya era de Izquierda Unida, porque venía gente de tal. Eso lo digo yo cada vez que viene alguien político. Claro. Y cuando a Iglesias le da por montar aquel partido político que montó con otro grupo de gente y que por cierto le fue muy bien, pues ya Cintora ya es de Podemos. Entonces ya yo he vivido eso y lo vives como, no, es que este es de Podemos. Porque muchas veces, lo tengo clarísimo, ¿no? Para cuestionar que tú pues hables de la corrupción del rey emérito, ¿verdad? O de los abusos de gente determinada. Pues mejor poner en duda que lo cuenta y decir, no, es que lo cuenta porque esto se lleva mucho en este país, porque es comunista. O le esto pagan. Lo cuenta porque es comunista. O le pagan. Lo cuenta claro. por eso, ¿no? Yo he cobrado por mi trabajo exclusivamente. Cuando he tenido un programa y me han pagado mi sueldo en una tertulia, cuando ya está. Yo ni soy de los que repite argumentarios de nadie, ni a mí me hace nadie la escaleta. Esa es la realidad. Lógicamente podrán hacérmela o hablar con mis jefes, que los he tenido siempre, y algunos muy exigentes. Pero yo he vivido ese estigma, porque mejor este lo cuenta porque es comunista, porque es de Podemos, ¿no? Pues igual, ¿no será que lo cuenta porque es verdad? ¿No? ¿Y por qué no se cuenta tanto en este país que tenemos ahora mismo a un rey considerado emérito, viviendo en un país del Golfo, valga la redundancia, protegido por un traficante de armas, que tiene el dinero en el extranjero, todavía no sabemos cuánto tiene, y que todavía se le ha construido la impunidad, y todavía hay quien le aplaude, todavía hay quien dice que trajo la democracia a este país? No, la democracia a este país la trajo el pueblo. Por cierto, el pueblo siendo menos sumiso de lo que a veces se es, haciendo la vista gorda con determinada corrupción, que nos afecta a todos, porque denunciar y contar la corrupción de la jefatura del Estado, de ese rey emérito, nos hace mejores como país, nos hace mucho mejores, y ser sumisos, complacientes y caer en la censura y la autocensura nos hace peores. Es tan sencillo como eso. Tenemos que contar lo que está mal. ¿Para qué? Para mejorar, para avanzar como pueblo. Aquí hay una cosa además que me llama la atención, que además la comentas en el libro, que es cuando hacen este reportaje sobre el 23F de Salvados,
que luego lo utilizan para hablar de cómo puedes manipular los medios para que cuenten lo que tú quieres y tal, pero luego lo que contaban en ese falso documental del 23F es lo que luego se ha sabido que realmente era lo que había pasado, que es que el rey es el que orquestó el propio golpe de Estado para luego quedar él como salvador de la patria. Esto sale en el último documental de HBO, Salvando al Rey. Lo que hay es, sigue habiendo ámbitos de oscuridad muy evidentes con este tema, que es una especie de tema tabú, evidentemente, que está ahí, es una especie de, ¿no?, de piedra maestra que no se toca. En el libro hablo de esto, por cierto. Es un libro que estuvo a punto de no ser publicado. ¿Por qué? ¿Por hablar de mi abuelo, de mis orígenes en el periodismo, de lo que me ha ocurrido? No. Precisamente por esto. Recibí una llamada de que lo que se contaba de este tipo, del señor este que vive en un país del Golfo, a la redundancia, que no se podía publicar. Juancar. Que no se podía publicar. Y pues, ¿qué pasa? ¿Que es mentira? Después de haber hablado con gente importante. En este país hay inspectores de Hacienda a los que se les movió de destino por investigar estas cosas. Igual que en este país hay inspectores policiales, inspectores de la Guardia Civil, inspectores de Hacienda y periodistas que son apartados por intentar hacer dignamente su trabajo. Y eso no puede ser, eso hay que denunciarlo. Eso no puede ocurrir. Es gente que intenta hacer su trabajo dignamente para que seamos mejores como democracia. No hay un interés en vamos a hablar mal del emérito porque nos cae mal. No, pues hombre, algunos igual no caemos, no, es que es campechano, muy campechano, y va con la moto y te rescataba cuando tenías un accidente en la calle. ¿Me estás contando? Mientras se sabían las andanzas que tenía con el dinero fuera de nuestro país. Entonces, habrá que informar de lo que hay, ¿no? Todavía tenemos por despejar unas cuantas incógnitas. Venimos de una etapa que fue una dictadura durante muchos años. Hubo gente que tuvo que tragar y que soportar que sus vecinos, sus familiares estén en las cunetas, que haya habido gente que mantenga esos privilegios que han pasado como herencia a sus familiares que gozan de esas prebendas económicas y de poder, y ha habido que tragar y hubo que tragar. Pero hombre, estamos en el año 2022. Por mucho que le pasara el testigo al dictador, si estamos en democracia, que no digo que él no haya tenido un papel para la democracia, no digo eso. Yo no soy ni decir trajo la democracia, porque no es verdad que él trajera solo la democracia, pero tampoco decir, no, es toda una mierda. No, claro que tenía un papel, sin duda. Pero eso no te da la barra libre para todo lo demás. No puede ser, ¿no te parece? Creo. No, desde luego. Claro. Pero aquí además hay algo que te quería preguntar, para ver de tu opinión, porque oí esta teoría a través de un canal que se llama Octubre, que tiene una serie Octubre, y hablan como de un poco de cómo la transición sucedió en España y qué es lo que ha quedado, cuál es el residuo. Y una de las cosas que ponen como claras a nivel mediático, como algo en plan de dudosa, ¿cómo decirlo?, que no haya mala moral detrás de ellos, sino además lo contrario, es Grupo Planeta. ¿Sí? Es la instauración del Grupo Planeta por Manuel Lara, yendo por las redacciones a punta de pistola y generando como cuál era el discurso que se tenía que empezar a hacerse para adquirir varias imprentas y varios lugares para que Grupo Planeta empezara a existir, que luego eso ha derivado en que tienes un grupo editorial gigante, dentro de los cuales, aparte de tener varios medios de comunicación, tienen La Razón, por un lado, La Sexta, por otro lado, y Antena 3, porque tiene A3 Media, ¿vale? Y entonces aquí lo que se planteaba dentro de esta teoría es que hicieron una cosa que se pillaron luego en grabaciones de la Guardia Civil, en la cual hablaban del sándwich que se le está haciendo al PSOE, que es utilizar La Sexta para darle mucha voz a Podemos, debilitar la izquierda al dividirla, y luego empezar a darle mucha voz a Vox, tanto a través de La Razón como a través de La Sexta también. ¿Qué crees de esa teoría? ¿Puede ser acertada? ¿Es algo que puede haber pasado? Te diré primero, por cerrar lo que antes contábamos, que ha quedado abierto. A mí me dijeron que había partes del libro que no se publicaban sobre el rey emérito. Yo dije que o todo el libro o no se publicaba. Vale. Y es Planeta, eso es pasa. Sí. Una charla, tal, por teléfono, pues es que si no, no se va a publicar el libro, porque no. Que creo que es lo que a veces hay que intentar hacerte valer también, porque yo podía haber dicho perfectamente, no, pues venga, no publiques eso, pero no. O todo el libro o nada. Al final, pues tengo que consultar, consultaría en lo que fuera, pero al final salió el libro íntegro. Aquí está el libro íntegro. Y tengo la conciencia tranquila de que defendí que saliera todo el libro íntegro. Eso por una parte. Por la otra, me estás hablando del papel que pudo haber o que puede haber con otros partidos y la influencia de grandes medios de comunicación. Por supuesto que existe y puede existir.
por supuesto que incluso les hemos escuchado en determinadas grabaciones hablar de es muy burdo, pero vamos con ello, que puede destruir a alguien, o le vamos a dar una hostia a Sánchez que se va a enterar. Esto, claro que ha ocurrido. Y yo te diré una cosa, en lo que estás hablando de Podemos, porque a mí me han acusado a veces de... Cuando Pablo Iglesias o quien viniera, que luego algunos acabaron en Podemos, dirigentes jóvenes que en aquella época venían y tal, pero igual que venían, pues por allí venía gente muy variopinta, es decir, por ahí venía gente de... Pues podía venir Rubalcaba Zapatero, pero podía venir Pablo Casado, podía venir Arenales Serrano, podía venir, pues yo qué sé, Maillo, Pujalte del PP, o podía venir Alberto Garzón, Tania Sánchez, que estaba en Izquierda Unida, podía venir Maillo de Izquierda Unida, Anguita entraba, podía venir Albert Rivera, Javier Nart de Ciudadanos, en fin. Gente muy variopinta, pero la gente que luego acabó montando Podemos o acabaron en Podemos estaban ahí pues porque eran gente que venían a participar en el programa. Algunos venían de colectivos cercanos a lo que había sido el 15M, etcétera, y luego montan el partido político. Y venían con el único interés de que esas voces estuvieran en una mesa, de que hubiera voces que representaran determinado sentimiento o pensamiento que está en la sociedad y que podía tener la misma validez que el que pueda tener alguien que viene de Ciudadanos o alguien que venía del Partido Popular o del PSOE. No hubo ningún interés, en mi caso, de con eso intentar hacer daño al PSOE ni al Sunsun Corda. Ninguno. De hecho, por allí venían permanentemente, pues por ahí entraba permanentemente Antonio Hernando, que mira, ahora este es alguien que tiene un poder importante en Moncloa, igual que Óscar López. Están ahí uña y carne con Pedro Sánchez, o por ahí vino Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, o Elena Valenciano, María González Veracruz. No hubo ningún interés. Sí sé, y esto se sabe, ¿no? Y la gente del entorno de Rubalcaba habla del daño que se les hizo en un momento determinado, especialmente por una inquina contra Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso sí, en otras cadenas de televisión. Eso ocurrió. Eso está ahí. Pero en mi caso no había ninguna aversión ni ningún interés. Yo nunca jamás he tenido ningún interés en hacer tal cosa para colocar una determinada ambición política. Yo soy periodista y cuento lo que hay para hacer un programa de televisión. Yo sé hacer programas de radio y de televisión. Por detrás no me sé mover en ese nivel de esas maniobras de reunirte con gente que son espías y con gente que amenaza y quita y pone. En mi caso sí me han contado que el príncipe de las tinieblas pidió mi cabeza a miembros del gobierno. ¿En televisión pidió española? Mi cabeza. Sí, a mí me lo han contado gente muy importante del gobierno. Manuel, estamos hablando. Gente, no. Bueno. Gente muy importante. El llamado príncipe de las tinieblas. Vale. La gente solo tiene que buscar príncipe de las tinieblas en Google. Ahí me contó gente muy importante. Claro, es que no me acuerdo del nombre. Gente muy importante del gobierno y del PSOE me lo contó. Y no una fuente, dos, que se pedía. Pero porque no sé qué, me dijeron, no sé, es que a esa hora, pues molesta. Esto me lo contaron. Yo hablo de lo que me contaron. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya está. Pero quiero decirte que estos poderes de influencia, pues claro que han existido y existen. Bueno, pues ahí está. También diré una cosa, porque a veces se ha dicho algún titular, no, Cintora dice que el príncipe de las tinieblas le quitó de TV. No. Tú puedes pedir. Luego ya la decisión de dar es de otros. ¿Sabes? O sea, pero él no tenía capacidad de quitarme. Él no tenía capacidad de quitarme. Pero influencia, él no tiene ese poder. Claro, él tiene influencia, pero él no tiene ese poder ejecutivo de quitarte. Cuidado. Claro. Cuidado, ¿vale? Esa es la realidad. Y entonces, ¿pero quién es el quien tiene el poder de quitarte? Pues evidentemente, quien manda quien toma las decisiones en esas empresas. Vale. He dicho que yo, estando en otros grupos de comunicación, he sabido cómo se ha llamado de importantes poderes económicos o políticos, pero no en mi caso, en tantos. Esto ocurre en el día a día del periodismo, puede ocurrir y ocurre, pero no aquí. O sea, pues también en el extranjero ocurre a veces, ¿no? Lo cual no quita que haya que denunciarlo y que le demos carta de naturalidad. Claro que estas presiones existen. Luego está el quitar o poner, que esa decisión no la tenía el príncipe de las tinieblas en este caso, ¿no? Pero que estas cosas ocurren, está ahí. Esa es la realidad, ¿no? Sí, pero porque hay como este punto en el que parece que estemos hablando de Voldemort y no podemos decir Mauricio Casals es la persona que ha querido influir dentro de tu salida de Radio Televisión Española. O sea, ¿por qué acogernos a un nombre o un mote más? Porque te hablo textualmente de lo que me dijeron, el príncipe de las tinieblas. Vale. Está, ¿Qué interés podía tener? ¿Qué podría tener? ¿Qué interés sería el que podía tener de que no estuvieras tú? Igual no, ¿tú qué crees? ¿Que igual era que no le gustaba mi cutis o era que... Bueno, no sé, igual no le gusta mi cutis o mi camiseta de la brujería. Vamos a ver, yo sí sé, porque ahí me contaron mis jefes que a mí me propusieron hacer el programa en Televisión Española, me pide vernos el que era director de actualidad de TVE, y nos vemos, me hace la propuesta, me plantea hacerlo con una productora y con TVE, por cierto, un modelo
con el que se hacen y se hacían otros programas, pero también se utilizó como, no, esto mal. Hubo gente, y hay que remarcarlo, de Televisión Española, que arrimó el hombro, y ese programa fue posible por personal de Televisión Española y personal que no teníamos una nómina en Televisión Española, pero que nos dejamos la piel para hacer el mejor programa que pudimos para Televisión Española, no tengas la mínima duda, para la pública, la mínima duda, y el compromiso, y la gente que estaba ahí en ese equipo saben lo que yo les dije, hacemos un programa para la ciudadanía, y para que la ciudadanía pues, conecte con lo que contamos. No, aquí no hacemos un programa de partido, no. Es un programa para la ciudadanía. Bueno, pero yo sí sé que, bueno, pues que enseguida la competencia pues, pidió alguna reunión y tal, y no veían bien aquello, ¿no? Eso me lo han contado a mí, jefes de esa etapa, ¿no? Y bueno, y sí, hay quien se mueve, ¿no? Esto ocurre. Pero ya te digo, me han contado esa derivada, me han contado... ¿Tú sabes esto que contó Pujol, que lo cuento en el libro, las derivadas de cuando Pujol decía aquello? No, mover las ramas para que caigan los nidos. Hay quien puede mover las ramas para que caiga algo en los nidos. ¿Sabes? Tú mueves una rama, mueves otra, esto ocurre. Pero bueno, a mí también me contaron, que igual es una rama de las que se había tocado, que un lanzador de aceitunas pidió aquí la cabeza de Cintorilla para que se quitara de Televisión Española. Un lanzador de aceitunas, murciano. Vale. ¿Sabes? Sí. Un lanzador de aceitunas. Sí, un lanzador de aceitunas murciano. Aquí, ¿me estás hablando en clave o no? Un tal Teo y no es Teo, aquel de la literatura infantil. Ah, ¿sabes? Vale. Y yo en mi cabeza me contaron, hasta por escrito. Me lo contaron. Alguien muy importante del gobierno me contó que esto había ocurrido ya, pero ya le dije pero esta gente pidió, pero alguien se la concedió, ¿no? Claro, bueno, es como los Reyes Magos, tú pides y te llegará lo que te llegue o no. Claro, exactamente. Claro, yo recuerdo cuando éramos pequeños que éramos pobres como ratillas, que digo yo, que pedías a los Reyes Magos. Yo me acuerdo unas navidades que se pidió la camiseta del Real Madrid, pero trajeron la del Zaragoza, que también era blanca, porque tenía que estar más barata. Esa es la realidad, ¿eh? ¿Sabes? Existe el libro. Y yo me pedí también la camiseta de Arconada, que en aquellos tiempos, ¿verdad? Del naranjito y tal, esto, y me trajeron una que era muy bonita, pero no era la de Arconada ni de coña, que debía ser mucho más barata, ¿no? Bueno. Aquellos tiempos en los cuales... Yo nací en el 77, hasta el año 86... que recuerdo perfectamente el Mundial de México, ya en color. Tuvimos, aparte de esa tele que se iba y se venía, que había construido por piezas el primo de mi madre, hasta el año 86 vivíamos en un piso donde no había ni calefacción, ni agua caliente, ni lavadora, ni frigorífico. Todavía fui con mi abuela, Milagros, que en paz descanse, a lavar la ropa al pilón de mi pueblo en un balde así que ponían un carretillo y todavía le acompañé a esto. Mi madre lavaba la ropa. Mi madre estaba todo el día cantando, la mujer. Yo creo que por espantar los males y las penas, ¿no? Y en aquella pila en la que mi madre fregaba y tal y cual, luego nos bañaban calentando el agua en una lata de conservas así grande, que yo creo que cogían donde el Ignacio, el de las chucherías, un señor gordo que había, que los de mi pueblo cuando vean esto se acordarán del Ignacio, que nos vendía las cebolletas aquellas a €1, que estaban así de gordas, como él. Qué grande era el Ignacio. Cambiamos los cromos aquellos de Naranjito, Maradona, Willy Fox, D'Artagnan. Y los tres mosqueperros. ¿Cuántos mosqueperros te sigue habiendo todavía en esta sociedad, amigo? Te he visto también en el libro mencionar el peligro que puede haber detrás de los medios subvencionados y de que y no sé muy bien cómo ves tú esta regularización o este punto intermedio entre lo privado y lo público, de qué es más proclive a ser corrompible a nivel de contenido, lo público o lo privado. Hay aspectos susceptibles de ser corrompidos e, insisto, hay otros aspectos susceptibles de hacer una labor o intentar hacer una buena labor. Perfecto, no debemos caer en el error de pensar que todo es malo, de verdad. No es así. Es lo que quieren aquellos que pretenden debilitar un discurso que simplemente pretende detectar y denunciar lo que está mal. Pero hay gente maravillosa en los medios de comunicación, en la política. Pero te diré, lo que dices que es muy importante. Hoy en día y cada vez más hay muchos medios de comunicación que dependen del dinero que viene de la administración pública y no siempre llega con transparencia y con equidad y con justicia. Eso es así. Eso está ocurriendo. Y ocurre en no pocos medios locales, provinciales, autonómicos. Eso está pasando. Y ahí se puede avanzar democráticamente y en la justicia. Sin duda se puede avanzar. Y eso está pasando. Eso ocurre. Entonces dices tú, ¿qué puede ser más susceptible? No tengo ese baremo entre lo público y lo privado. Yo sí creo que unos medios de comunicación públicos son muy importantes. Mira, a mí, cuando fuimos a hacer el programa de Televisión Española, se planteó entre una de las cosas ilusionantes por parte de aquellos jefes, mira, pues podremos hablar y denunciar determinados abusos de empresas estratégicas muy importantes, de las que a veces no se habla tanto en los grandes medios de comunicación privados,
porque ponen un dinero importante como anunciantes. Y no es tan fácil denunciar las prácticas en la privada de determinados grupos si tienen capacidad de influir o no. Otros se mueven estupendamente en la pública y en la privada. No sé si has visto muchos programas así muy críticos con Florentino, por ejemplo. Pues no últimamente. Pero el debate si fichará o no a Mbappé. Claro, exactamente. No, últimamente no he visto cosas muy controversiales sobre... Te pongo este ejemplo como podríamos hablar de otros, pero bueno, que hay aspectos donde se puede defender una mayor parcela. Mira, el periodista no es un ángel inmaculado que pasee como un alegre pastorcillo, ¿no? Se mueve en un territorio que es el que es, pero igual que en tantos sectores profesionales ocurrirá. Es bueno asumirlo, es bueno reconocerlo, y dentro de eso, pues los periodistas intentan hacer dignamente su trabajo. Otros no solo se venden, sino que tiran los precios, ¿eh? Esa es la realidad. Pero sí creo que al periodista hay que respetarle una especie de cerco, una especie de, ¿no?, de honestidad, de dignidad profesional cuando se intenta hacer valer. Hay quien no, que directamente es un bulero. Incluso hay gente en los medios de comunicación que, sabiendo que mienten, están un día así y otro también, no en una tertulia, sino en varias. ¿Qué te crees? ¿Que están ahí por su cutis, por su tupé, por sus patillas? No. Están ahí porque interesa que estén. Claro. ¿No? Interesa que estén e interesa determinado discurso. Esa es la realidad. Y algunos están en varios, otros son apartados por completo. ¿Eso qué crees? ¿Que es casualidad? No lo es. Claro. No lo es. Pero es como el hecho de lo que hablábamos antes del Grupo Planeta, ¿no? O sea, es común, o crees que es algo habitual, que hayan diferentes grupos mediáticos que tienen medios que son de diferentes cuerdas políticas para poder capitalizar los diferentes sectores de la sociedad que piensan de una forma concreta, porque, joder, para mí no hay nada más diferente, quizás, podríamos pensar que La Razón o La Sexta, o Antena 3, pero pertenecer al mismo grupo. O sea, si entonces aquí realmente es como que hay una labor de informar o simplemente de capitalizar la información. El problema no es que haya distintas líneas editoriales, incluso puede ser algo positivo, y que de forma transparente y clara y honesta se muestre que hay distintas líneas editoriales. El problema es si los medios de comunicación se utilizan para mentir, por ejemplo, o para manipular. Pero el hecho de que haya distintas líneas editoriales es bueno para una democracia, de por sí. Lo corrupto llega cuando se utilizan los medios para intoxicar, para quitar y poner. Ahí está el problema. Las líneas editoriales son necesarias. Es más, yo las recomiendo. Yo por la mañana me levanto y yo mismo en casa estamos suscritos pues, a medios muy diversos. No voy a dar nombres porque me olvidaría de algunos si no quiero hacerlo. Pero es verdad, medios de líneas editoriales muy diversas. Muy diversas. Y de la prensa nacional, autonómica, muy diversas. Y hay incluso yo creo una necesidad, al menos por mi parte, de ver una variedad pues para intentar hacer una composición del lugar. Yo lo veo así. Yo defiendo cuantas más voces haya, mejor. De lo que no soy partidario es de que se silencien algunas. Y si se silencian, habiendo unos criterios de veracidad y de profesionalidad. Algunas directamente no deberían estar. ¿Por qué? Pues porque están en los bulos, están en el ataque a los derechos humanos. O sea, no todo vale. A mí me gusta que en una mesa, por ejemplo, un debate, haya una pluralidad. Es que debe haberla. Debe haber gente que tiene un concepto de la vida socialdemócrata, liberal, comunista o de centro-derecha, centro-izquierda. Lo que creo que debe evitarse y se debe cortar es cuando alguien mienta y también si hay un ataque a los derechos humanos de colectivos también como puedan ser las mujeres, colectivo homosexual, LGTBI, etcétera, etcétera, porque hay quien todavía vive instalado en ese discurso, cuidado, en ese machismo, en esa homofobia, y eso me parece intolerable en un medio de comunicación. Yo creo que hay determinado veneno que igual que nadie se lo tomaría, no tenemos que permitir que se difunda, ¿no? Pero a partir de ahí, gente que tenga una concepción y que critique la gestión de Sánchez me parece necesaria. Y alguien que tenga una concepción y que critique a Feijóo me parece necesario. Y alguien que cuestione a Abascal me parece necesario. Alguien que cuestione a Yone Belarra, a Yolanda Díaz, me parece necesario. Es bueno. Creo que si al final en una sociedad vemos una pluralidad de gentes con ideas muy diversas y nos entendemos. O sea, a veces no te olvides de que en el día a día convivimos en centros de trabajo, en familias, en barrios, donde la gente tiene disparidad de opiniones. Oye, y se convive con un temple muy diferente de lo que a veces se ve en el Parlamento, por ejemplo, que hay días que parece aquello una convulsión casi como forzada, ¿no? Imagínate que estuviéramos así en el centro de trabajo todos los días o en el barrio o en casa a la hora de la comida. La gente intenta llevar con otro temple algo que es muy necesario en sociedad, que es la diversidad.
Es razonable que haya diversidad, eso sí, dentro del intelecto. Somos seres racionales que piensan, no somos borreguitos, ¿eh? Pero entonces, en esta parte, en la última parte de tu libro, hacia el final, tienes este capítulo sobre la polarización que habla un poco de la contrapartida de esto, de cómo empiezan a funcionar los partidos políticos como partidos de fútbol, que eso es algo además que ya hemos mencionado aquí en este programa alguna vez, y cómo se empiezan a crear estos... yo ya no juzgo la idea o la medida que se está planteando, sino quién la está planteando. Si es de mi equipo, ya es buena. Si no es de mi equipo, ya es mala. ¿Cómo contribuyen los medios de comunicación a esto? Y si está en ellos la salvación o el antídoto, o está más en la ciudadanía. ¿Quién tiene, cómo repartimos esta responsabilidad para eliminar la polarización? En los medios de comunicación no está la salvación de nada. Los medios de comunicación, ahora bien, eso sí, deberían ser si quieres llamarle un espejo que refleje lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo también cuando afecta a gente poderosa. Lo que no debe ser es que cuente únicamente lo que afecta a unos y otros. Que a veces, por cierto, está ocurriendo con la justicia, que no estamos hablando de esto. Pero me parece importante remarcar, sí, yo no digo que todos los partidos políticos hayan caído en la futbolización. No, de hecho, diré ahora por qué creo que la política es necesaria. Lo que sí te diré es que efectivamente, cuando hablo yo en el libro de la polarización a la que a veces nos vemos sometidos, directamente vamos a decir que hay gente que se niega o es incapaz de ver lo que haga mal del partido al que ha votado, ¿no? Si está mal, se dice, aunque luego le vuelvas a votar. Pero yo no creo en esa cultura del rebaño, de ser gente sin capacidad crítica y autocrítica. Eso nos hace peores. Y pongo ese ejemplo en el libro de aquellos que estando dos colegas viendo el partido, penalti injusto en el último minuto y gana tu equipo. Y ves la repetición, tiempos en los que no estaba el VAR. Bueno, a veces el VAR ni se utiliza, como hemos visto recientemente en el Mundial, no te falta. Bueno, eso es otra cosa. Has ganado ya, el penalti es injusto, coño, que has ganado, te dan la copa. Pero coño, reconoce que el penalti no era, no pasa nada. No, pero es que vosotros también nos robasteis, no sé cuándo. Porque vosotros también, y banda que no habéis pegado patadas, incapaces de reconocer lo que, oye, que está mal, que ya está, que has ganado, que de acuerdo, chapó. A veces hay gente que está así, estamos en ese nivel. Entonces yo sí pienso que a veces directamente hay gente que están en eso y que incluso se ponen cada mañana la tertulia que únicamente les va a decir aquello que ellos quieren pensar para que les reafirmen sus ideas, y eso creo que nos hace peores como sociedad, sin duda. Esa borreguización, creo. Mis respetos, pero yo creo que es bueno un sentido crítico, y ahí estamos en conceptos clave como la educación, la enseñanza, tener criterio propio. Eso nos hace mejores como país. Nos hace mejores, mucho más fuertes, más vigorosos, menos dados a que nos tomen el pelo. La educación es un pilar fundamental. La capacidad crítica lo es. Criterio propio, tener criterio propio, no lo que te diga tal o cual, ya sea político, ya sea medio de comunicación. Así lo veo. Y te diré más. El tema de los partidos políticos. La política es necesaria en democracia porque al final es elegir a unos representantes que tienen que administrar o intentar administrar lo público. Sin duda que dentro de eso luego hay corrupciones, hay inútiles, que los hay, pero hay gente que cada día intenta hacerlo bien en el ámbito local, nacional e internacional. Claro que la hay. Pero será que a veces se ven aspectos que son lamentables, pero hay gente que intenta hacerlo bien. Hay poderes económicos o poderes fácticos que influyen. Claro que los hay. Claro que están ahí, pero no se puede denostar todo. Y luego, una cosa que me parece muy importante del tiempo que vivimos, el daño que le hacen las guerras internas a la política. El culto a los líderes y la falta de debates internos en los partidos políticos. Y te diré, muchas veces el debate sobre medidas a llevar a cabo o no dentro de los partidos políticos prácticamente está desaparecido. Solo hay culto, alineamiento con los líderes o con familias dentro de los partidos, más que esos debates que son muy sanos en democracia. Y el tema de las guerras internas, el daño y el tiempo que se dedica y la energía dentro de la política, si tal, pues que tenemos ahí, ¿no? Que si los de, pues yo qué sé, Olona y Abascal, Iglesias y Yolanda Díaz, Sánchez y Paje, Feijóo, Ayuso, Casado, todo esto, ¿no? Esto está ahí. Es que ¿cuánto tiempo se le dedica y cuánta energía? Y a veces, ojo, que en la política, igual que a veces en el periodismo, los que más te pueden apuñalar son tus propios compañeros. A veces pasa eso, a veces ha pasado eso, Bueno, a veces últimamente parece tendencia. Y la cantidad de energía que se pierde con eso. Yo he vivido anécdotas, yo recuerdo
Ya te digo, cuando vino Pedro Sánchez a las mañanas de 4, que era un joven con el que no se contaba en aquel tiempo en el partido prácticamente, has dicho, no, ¿por qué lleva este y tal? ¿No? Y no va el otro. Esto, por ejemplo, ocurría. O recuerdo cuando venía Iglesias al principio, venía con un chavalito así joven, con gafitas y tal y cual. Recuerdo que Miguel Ángel Revilla todavía le dijo, a ver, niño, no sé qué, era Íñigo Rejón, niño. que trabajaba con él para en argumentarios, tal, venía como un asistente o tal. Ajá. No tardaron mucho, que acabaron en una guerra interna total, ¿no? ¿Verdad? Y se separaron y demás, y venía como una... Yo todavía creo que tengo a Rejón guardado como Íñigo Pablo, era el que venía con... Pero bueno, entonces acabaron esas... Pero es que lo que primero fue... Porque en el caso de Podemos está claro que en 2014, 2015 hubo una serie de acusaciones que luego fueron falsas, que quedaron archivadas en los tribunales, etcétera. Pero ojo también las guerras internas que han tenido. Yo viví lo de Pablo e Íñigo Errejón en aquella tertulia, porque luego todavía vino ya Íñigo Errejón como tertuliano o monedero, pero es que luego fue la división en Andalucía con Teresa Rodríguez. En Andalucía a mí me contaban dirigentes de allí, que en las elecciones, en colegios, teniendo que decirle a la gente que le preguntaban ¿qué papeleta cojo? Porque no sé cuál coger. Al final, entre unos y otros, había tantas formaciones políticas de izquierdas que mucha ciudadanía no sabía cuál era la papeleta. Y yo he vivido de cerca esas divisiones que había, ¿no? Al final, entre los de Pablo, los de Íñigo, luego ahora los de Yolanda, pero antes fueron los de Teresa. Eso también, hay gente joven, hay tics de la vieja política que han estado ahí y es bueno reconocerlo y es bueno que lo reconozcan. El daño que ha hecho esas guerras intestinas, además de otras que ha habido sin duda pues eso, de guerras sucias, de tribunales, de espías y demás. Pero vamos, que Sánchez, ya te digo, Sánchez en el primer programa que vino en 2013, yo le pregunté, porque yo me había tomado con él algún café cuando éramos tertulianos en 13TV y yo sabía que él tenía aspiraciones para ser líder del PSOE. Le pregunté en el primer programa si él se veía como líder del PSOE o se aspiraría, algo así. La pregunta textual no me acuerdo. Me dijo que no. Yo sabía que sí. Pero él en aquel tiempo llegó después al liderazgo en buena medida por apoyos como los de Susana Díaz y luego acabaron yo he contado, ¿no? Hay una cena a la que Sánchez al final no llega, se ausenta porque tiene una convocatoria de última hora con Susana, acaban tremendo aquello y bueno, y todos sabemos, hubo quien participó incluso desde el periodismo para tumbar a Pedro Sánchez Pérez Castejón dentro del partido. Luego él resucitó, por así decirlo, y se movió y ahí está, ¿no? Pero claramente él apuñalaron textualmente. Y así va a ser presidente del gobierno. Te hago las guerras internas de los partidos políticos. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu visión sobre este triángulo amoroso de Villarejo, Ferreras, Pablo Iglesias y todo lo que se ha hablado de esos audios, de esa información que ya se sabía y que se sacó, que luego ha desmentido propio Ferreras y que, bueno, que llevan esta pelea interna. ¿Cómo lo ves? Al final estamos hablando de poder y de dinero y de gente, y no solo esas figuras que están en esa reunión, que teniendo poder y dinero, por lo mismo, también se cruzan los puñales, porque hay causas judiciales pendientes, hay asuntos empresariales pendientes, de participantes que te pueden filtrar grabaciones. Eso es lo que hay ahí. Hay guerra de ese nivel, cuidado. Y hay empresarios ahí, poderes económicos. Al final Villarejo es un síntoma. Villarejo está ahí porque se le contrataba también por parte de empresas de las más importantes de este país para que hiciera trabajos precisamente sucios. Por cierto, están quedando impunes, no pocos. ¿Sabes? Qué casualidad que en este país queden las cosas impunes. Luego hablaremos de la justicia, supongo, ¿no? Sí, estoy cargando un poquito. ¿no? Estoy cargando otro para que luego podemos ir ahí. Bueno, pues esto está ahí. Entonces este tipo de gente contrataban a Villarejos y se reunían con él. Yo no me he reunido con un Villarejo de turno para quitar o poner y para reírme mientras se habla de destruir a personas. Porque tú le publicas a alguien una información falsa de un nivel de cuentas en el extranjero y tal, te lo puedes llevar por delante, lo desprestigias. Y algunos hemos vivido, primero te publican lo que sea para desprestigiarte, luego ya tú si quieres desmiéntelo, pero primero te lo publican. Que para eso también a veces están algunos niveles en lo digital, para publicar mercancía averiada o dudosa. Si no lo publicas, luego desmiéntelo. Entonces ahí se ven esos manejos, ¿no? De cómo se puede llegar a publicar cosas a pesar de que no las tienes del todo contrastadas y son muy delicadas. Y el síntoma de lo que es un Villarejo de turno, ¿no? Eso es muy importante. Y al final hay gente, que es que tiene poder y que trabajan ahí. Mira, yo por ejemplo recuerdo
gente poderosa que pueden parecer como livianos, como que no va con ellos. Yo recuerdo cuando me presentaron a Mariano Rajoy, que estaba yo en la SER, el hombre solo hablaba del Numancia, ¿no? Que yo soy del Numancia y tal, a mucha honra. Solo hablaba del Numancia. Yo soy del Numancia. No, porque el hombre habla de fútbol y se había visto no sé cuántos partidos en el fin de semana, que se había pegado el fin de semana, digo, este señor no ha tenido tiempo ni para levantarse a mear. Total. Pero claro, pues Mariano Rajoy es una persona que, joder, al final está ahí, ¿no? Pero, joder, cuidado. M. Rajoy, por cierto, si alguien sabe por ahí que nos diga, porque todavía no han tratado, todavía no han averiguado quién es el Rajoy, todavía no han descubierto esa contabilidad, pero es gente que luego está ahí, con gente poderosa, gente peligrosa y con manejos de dineros de una manera tal, ¿no? Eso está ahí. Al final, joder, el poder, el dinero, ese magma de influencias, te hablo de este ámbito, pero igual que al final Pedro Sánchez pues es alguien que sabe que ha sobrevivido a todo esto, pero sabe lo que ha vivido. Pero también habiendo oído lo que hemos oído de Villarejo y de Ferreras, luego le ha concedido entrevistas a Ferreras. Y en el caso de Pablo Iglesias, ahora pues denuncia y detecta lo que estaba en esos audios, pero Pablo Iglesias también iba a esas tertulias de la Sexta y también se veía con Ferreras en aquel tiempo, ¿no? Que no generalizo y no quiero meter todo en el mismo saco ni de coña. O sea, que a todos no le han publicado información averiada para destruirle, ni mucho menos. Pero quiero decir que al final las relaciones entre los medios y la política y todo esto, pues hay terrenos pantanosos y peligrosos. Dicho esto, lo fundamental, el periodismo está para contar lo que pasa. No está para, él es muy burdo, pero vamos con ello, no está para destruir y para imponer tus voluntades estratégicas, empresariales y políticas. Yo te diré, yo sé hacer programas de radio y de televisión, es lo que he hecho desde muy jovencito en la radio local y es lo que sé hacer. Yo a esos niveles, igual así me va, pero no me sé mover en esa parcela. Y mira que tengo aquí el teléfono de gente, imagínate. Claro. En fin. Pero no me sé mover en ese nivel. No los tengo de la época de tertulianos, la mayoría, que les llevaba a ser de tertulianos. Luego ha habido tiempos en los cuales, como decía mi amigo Enrique Villarreal, el Drogas, de Barricada, que lo dijo un día, hay veces que uno se llama del fijo al móvil para que suene, ¿sabes? Se olvidan. Tío, pero bueno, no pasa nada, que está. Y yo no generalizo ni generalizo culpa, esto es un maratón, al final todo sigue. Somos numantinos, a los numantinos no te olvides, solamente nos rendimos cuando nos matan. Mientras tanto, seguimos ahí resistiendo. Sí, pues, cuidado con esa. Seguimos resistiendo. Cuidado con eso. Porque... no des ideas, ¿no? Exactamente, cuidado con lo que dices. Pero ya está. Al final todos, estamos hablando de gente de generaciones parecidas. Sí. Y al final todos, pues supongo que en la vida lo más importante es tener salud y ya está. Y intentar hacer honestamente el trabajo de uno. Y hay parcelas y aquí estás tú, por ejemplo, haciendo este trabajo maravilloso Muchas gracias, tío. Y anda, y es una prueba evidente de la cantidad de cosas que se pueden hacer también en los medios. Y no te veo a ti reuniéndote con Villarejo tampoco, ¿eh? No lo sabes. Quizás he quedado para comer ahora en el McDonald's. Si el problema no es comer. Ajá. El problema no es comer. Si a veces se dice, no, ha hecho una entrevista a no sé quién. Si a veces hay que oír a los malos. Uno que se retraten y hacerles preguntas. El problema es cuando en esas comidas hablar de cosas muy delicadas y de maniobras muy chungas. Y cuando te reúnes para eso. Esa gente no se reunía para degustar las alcachofas de Tudela o el cardo rojo de Ágreda, que buenos están. O no solo. O quizás también eso. Sin duda, que también está claro que de menú del día no tiene pinta de que tirarán. Pero entonces, hemos hablado de para qué sirve el periodismo, para qué sirve la justicia en este país, el sistema judicial. El periodismo, quédate, creo yo, con la máxima de que está para contar lo que pasa. Exactamente. Que no es poco, porque a veces no se cuenta. Y a veces incluso es considerado revolucionario contarlo. ¿Por qué? Contar lo que sucede. Pues porque no siempre se cuenta todo lo que ocurre o porque te pueden tachar de revolucionario por atreverte a contar determinadas cosas. La justicia pues debe estar para administrar el bien común y debería ser esto de que todos somos iguales ante la ley, la justicia es igual para todos. Sí. Estas cosas que nos decía es difícil decirlo sin campechano. Sí, cuando era campechano eso está ahí, ¿no? Y al mismo tiempo que estaba diciendo eso, luego estaba con los dineros moviéndolos fuera de España y demás, ¿no? Eso está ahí. Hablo bastante también en No quieren que lo sepas de la justicia. Mira, tenemos un récord de aforados. Tenemos, además del récord de aforados, que al final es una justicia diferente para determinada gente, que eso de por sí no tiene que ser mal, hombre. Si canta que tengamos ese récord de aforados en España.
Tenemos un problema de politización de la justicia en estos tiempos en los cuales se empieza a hablar de vocales progresistas, vocales conservadores, y los conservadores han ganado por uno a los progresistas, los otros... Sí, claro, si esto se lleva a un nivel de adulterar lo que debe ser la dirección de los órganos judiciales, que no se renueven cuando debe, que por detrás veas que hay maniobras para intentar controlar la justicia. Aquí en España se ha oído, se ha leído, con este controlamos, vamos a controlar la justicia por detrás. ¿Por qué? Porque se hace o se intenta hacer. ¿Sabes? Y no precisamente a veces ascienden a los órganos de dirección de la justicia, vuelvo a lo mismo, por criterios profesionales. Los mejores son los que se piensa que son mejores. No. Muchas veces, y esto ocurre por desgracia en esta sociedad, en muchas parcelas de la vida, la justicia, en el periodismo, en muchos centros de trabajo, pues aquellos que interesa que estén. Pues porque van a ser más dóciles, porque le hacen más la pelota al jefe, porque representan tal interés o tal cercanía a los que mandan. Eso por desgracia ocurre y se está viendo que en la justicia también pasa y eso es un problemón. La justicia es un pilar fundamental en democracia. ¿Por qué? Pues porque todos debemos ser iguales ante la ley. Si al final ves criterios donde a los malos se les favorece, pues imagínate lo que pueden pensar los buenos, ¿no? Sálvese quien pueda o te crea una indefensión. Te crea una indefensión de pensar como pase algo, cuidado. Entonces, no lo digo yo. Hay informes, hay encuestas oficiales que hablan de una preocupación por la justicia en España y una detección de que no somos iguales ante ella. Eso está en la opinión pública y eso en una democracia no va por buen camino si pasa así. Y eso debe mejorarse. Hombre, y los espectáculos que vemos van en esa línea. Claro, ¿qué lectura podemos hacer con esto, de esta reestructuración de Sánchez a nivel judicial? O sea, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Hablando de lo que estamos hablando. De la que se montó con el tema de la renovación del Poder Judicial, se pueden decir varias cosas. La primera, no puede ser que los órganos judiciales no se renueven cuando toca. Otra más, el procedimiento para hacerlo, cuanto más reflexivo sea, cuanto más en frío sea, mejor. Ahora bien, también es verdad que hay un tiempo prolongado en el que no se renueva. Pero bueno, vamos a ponernos a ello. El problema es cuando ponerse a ello no supone que haya una colaboración para hacerlo, porque si no colaboras y al final dependes de otro partido y no colabora, pero bueno, dicho esto, y esto va también tanto para Sánchez como para Feijóo como para el que sea, y no lo dice solo Cintorilla de Agredal, lo dicen informes europeos. La politización que hay de la justicia en España no tiene un pase y debe mejorar, y lo cuento en el libro, y hablo bastante en el libro de eso. En este país en el que, lo cuento, ¿no? Se ha llegado a llamar a vocales del Poder Judicial a sedes de partidos políticos para ver lo que se hacía. Me jodas. Eso ocurre. Y eso no puede ocurrir. Y los criterios de selección de los altos cargos judiciales debieran estar más tasados para que se valorara más el criterio profesional. Volvemos a lo mismo. El criterio de la afinidad política. En un sector que sí, hay que reconocerlo, hay una mayoría conservadora. Tú lo has reconocido, hasta el tal Trevijano, presidente del Constitucional, que por cierto andaba por la Universidad de Juan Carlos cuando los tiempos del caso máster, aquellos de Fuentes y tal. ¿Recuerdas aquellos máster que... Sí, los Casado yo le conocí, yo sabía que Casado era un hombre de sprinter, no sabía que había hecho tan rápido todo, la carrera de Derecho, la carrera política, tal. Pero hay gente muy válida en esto. Pero joder, la politización es algo que nos afecta a todos y deben deben tomar nota de ello todos los partidos políticos. Hay un nivel de politización que es infumable. Y no puede ser. Y hay que mejorar en ese aspecto. Y hay informes del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción, del Greco, que señalan eso y que tenemos mucho que mejorar en ese aspecto. Mucho. Y que por desgracia, como en tantos aspectos, hay una especie de bloqueo, que no hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque hay intereses. Porque hay intereses en que eso no ocurra. Porque hay asuntos pendientes, porque hay, joder, el poder en juego, ¿no? Desde luego. En esto también me gustaría saber cómo es para ti o cómo es tu visión a la hora de que lleguen las informaciones, ¿no? O sea, cómo de directas son las informaciones que llegan a una redacción, cuáles son las fuentes, cuál es el filtro previo que a un periodista le llega la información con la que luego tiene que tratar, porque tú no estás ahí delante viendo las cosas o dentro o en las conversaciones, sino que siempre hay
una primera línea que son los informantes, los gabinetes de prensa, etcétera, y cómo puede uno separar la paja del grano dentro de esto, o sea, cómo saber dónde está la información. Uh-huh. Fuentes informativas hay muchas, o sea, podemos estar hablando... directamente pueden ser gente que te informa, que te pasa una información. A veces se filtra, ya hemos dicho antes, precisamente más por los propios compañeros de tal partido que le quieren hacer daño, tal, pero puede llegar y hay que buscar la información también, que es algo donde, por cierto, también se ha recortado. Porque como se ha recortado en el oficio, se ha precarizado, hay menos gente que investiga. Uh-huh. ¿Y qué te crees? ¿Que recortar en investigación también es casualidad? Pues también, evidentemente, puede deteriorar el periodismo, porque hay menos gente que está investigando e intentando enterarse de cosas que no nos cuentan. Eso es muy importante en democracia. Claro. Uh-huh. ¿Sabes? A veces se pone dinero en medios de comunicación y no se pone precisamente con exigencia de que investiguen más, porque es bueno para el público, no. Todo lo contrario. Se pone dinero público a veces para tenerlos contentos y que no hablen de las cosas malas de este partido, sino del otro. Mira tú, si se pusiera, vamos a ponerlo para que investiguen más, que esto nos puede hacer bien como sociedad. Uh-huh. ¿No? Imagínate que fuera así. Bueno, fuentes informativas. Información que hay que buscar. Agencias de información, estar en el lugar de los hechos, hacer entrevistas, otros medios de comunicación que cuentan cosas muy valiosas, aquí y fuera de aquí. Hay varias fuentes informativas. Si a veces incluso el problema no es el caudal informativo que hay a veces mucho, sino lo que se lleva a antena, lo que se cuenta. Exacto, ¿cómo es? El criterio, la selección de noticias. Ahí es a donde voy. Cuando a veces uno ve, por ejemplo, que hay programas de televisión que tratan la política como si fuera Pasión de Gavilanes, o Falcon Crest, o Dinastía. No. Sí. No, lo sé que no, pero hay algunos que parece aquello el Pasión de Gavilanes de la política, ¿no? Y que están ahí dedicando un montón de tiempo a si Iglesias se lleva mal con Yolanda Díaz, si Feijóo y Ayuso, si Sánchez con Paje, y están ahí dándole aquello, ¿no? El first days de la política, el Pasión de Gavilanes, pero sin embargo dedican menos a profundizar. Vamos a profundizar en el cártel de la construcción, ahí donde anda CS de Florentino Pérez. Vamos a profundizar en... ¿Por qué? Porque a veces interesa más estar en esa superficie del Pasión de Gavilanes, dedicar mucho tiempo a esa superficie del Pasión de Gavilanes, y no profundices en determinados temas, no vaya a ser que molesten. Y no vaya a ser que si molestan, pues tenga consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante, cómo se trata y el tiempo que se dedica a determinados aspectos, porque algunos aspectos no se tratan porque pueden molestar, sí. Hablamos ¿conoces a Carles Tamayo? Sí. Con Carles Tamayo, cuando estuvo aquí, estuvimos hablando del concepto de exclusiva. Y que era algo que para él era muy sospechoso, incluso no deseable. Como en plan de, si tú me presentas algo de una manera rápida porque ha pasado ya, no te ha dado tiempo a contrastarlo, con lo cual me estás dando algo que puede ser sesgado, puede no estar bien investigado, no sabes muy bien lo que pasa esto. Pero se da como un valor dentro de esto. Yo soy el primero que da la noticia, más allá de que esto sea con un rigor que me permita el tiempo con el que te la estoy dando. ¿Qué opinión tienes sobre el concepto de exclusiva? Poner en valor el trabajo de la gente que tiene exclusivas y que las busca. Y hay periodistas que investigan y que se atreven a investigar y a contar, y a veces es jugársela. Con lo cual, poner en valor esto. Y hay gente como Tamayo que hace una labor, por cierto, y que está haciendo una labor. Hay que poner en valor ese tipo de trabajos, ¿no? Y yo creo, ya te digo, que nos puede hacer mejores como sociedad el hecho de poner luz donde otros creen que hay oscuridad. Esa es la realidad. Dicho esto, a veces las noticias surgen de eso, pero a veces incluso surgen de vecinos que te intentan contar cosas y tú tienes que estar ahí o no para contarlas. Mira, te pondré por caso las mañanas de 4. Víctimas, enfermos de la hepatitis C, a los que no se les financiaba desde la sanidad pública un fármaco que les podía salvar la vida y estaban muriendo. Pues decidimos que lo íbamos a contar. Cuando acabaron las mañanas de 4 hubo un premio Ondas. Cuando acabaron las mañanas de 4, cuando acabé de estar en las mañanas de 4, el programa luego siguió. Y sí, pero cuando dejé de estar se dio un premio Ondas, que es un premio Ondas a la trayectoria de todo ese programa. Por cierto, ya te digo, hubo gente como Concha García Campoy, gente como Marta Fernández, estuvo Ruth, hubo gente, pero aquel premio Ondas yo no pude ir a recogerlo, ya no estaba presentándolo, ¿no? Pero hubo un premio que tuvo un significado para mí mayor. Los enfermos de la hepatitis C les estaban financiando ese fármaco, estaban salvando vidas y me pidieron, me montaron por sorpresa una comida
gente que estaba viéndolo ya de una forma diferente y me dieron un pequeño detalle, pero eso yo lo guardo con un simbolismo enorme de lo que puedes hacer desde el periodismo. Como herramienta de cambio. Cosas que a veces, claro, como herramienta de cambio de cosas que a veces pueden parecer sencillas, pero hay que estar ahí. Y a veces el periodismo que da voz a gente con problemas tampoco se lleva. No vayan a entrar estos, no vayan a liarla, que yo solo he vivido, ¿no? No vayan a liarla, o dar voz a la ciudadanía. A veces algunos tiemblan cuando entra una ciudadana o un ciudadano en directo en la televisión para contar lo que ocurre. Y a veces puede ser así, ¿no? En tiempos en los cuales incluso luego hay casualidades de, mira, poniéndonos ya en plan un poco más jocoso si quieres. Yo viví un tiempo en el cual en las mañanas de 4, poco antes de empezar, me dicen por el pinganillo que han pillado uno nuevo con dinero en Suiza. Vale. Y vamos a empezar, y digo, venga, vamos a empezar y lo cuento y tal, también le dan 4 datos y tal, empezamos. Y tenía al lado a un político del mismo partido, entonces improvisando, porque no hay... a mí me gusta bastante improvisar, el hecho de no tener un guión ahí y tal, sino darle una naturalidad al asunto e intentarlo. Era Francisco Granados, senador del Partido Popular, hombre fuerte de Esperanza Aguirre, rana de la charca y tal. Y digo, porque tú no tendrás dinero en Suiza. Yo, claro, vi... no dijo, a veces huele la sangre, porque no dijo con certeza y con firmeza, no y tal, sino que miró así por encima de las gafillas y tal, y dijo, siempre sí. Dijo, siempre sí. No, siempre sí, no, ¿lo tienes o no lo tienes? No, tal. Al poco tiempo me dijeron que Granados no llega al programa. No llega al programa, lo ha detenido la Guardia Civil. No jodas, sí, miré, efectivamente estaba fuera de línea desde las 9 de la mañana. No solamente tenía el dinero en Suiza, lo tenía en el altillo de la suegra también, ¿no? Hostias. Entonces fue esa improvisación de decir, vamos a tal, y entonces, yo qué sé, a veces te lleva a la naturalidad, o algunos hemos vivido una llamada en la redacción. Hubo un tiempo, en los tiempos de la SER, sonaba mucho el teléfono, cuando la época en la que ETA mataba, con los atentados y demás, muchas veces te enterabas de los atentados por las llamadas de la redacción. Y recuerdo un día en el que sonó el teléfono, como otras veces sonaba. Viví una llamada cuando se revienta el proceso que había cuando explota la T4, y viví otra también, que fue una explosión que había habido. Me dijeron cuando iba para allá, porque cogí un teléfono y salí yo para allá, estaba con Gabilondo. Gabilondo estaba haciendo el programa, yo salí con un teléfono móvil y me dijeron por el camino que fuera tranquilo, que había un herido leve. No quiero contar la historia en plan extenso porque nos vamos a alargar. Bueno, pero aquel herido leve fue que cuando llegué a la glorieta de Carlos V la gente venía corriendo como en las películas estas de, ¿sabes? Y era tocha. Y eso empezó la cosa, gente ya ensangrentada, ropa destrozada. Y te habían dicho bien un herido leve. Sí, porque es que a veces estas cosas pueden empezar así. Una explosión, claro. Una llamada fue me acuerdo perfectamente, ha habido una explosión en la calle Tellez. Pues vamos a la calle Tellez. Vino mi compañera Miriam Soto entonces en la SER, porque ella era para cubrirlo para local y yo para nacional. Y en el taxi recuerdo perfectamente Paloma Quintanilla, que llevaba la producción de Iñaki, y dijo, Cintora, vete tranquilo que hay un herido leve. Y luego llamó Paloma otra vez, yendo en el taxi, avanzando por Madrid. Oye, esto es un lío porque ahora dicen que hay una explosión en el pozo del tío Raimundo, no lo sé. Y pues entonces, ¿a dónde vamos? Espérate un momento, ahora te llamo. No hizo falta que volviera a llamar. Claro. Al llegar a la glorieta de Carlos V la gente ya venía corriendo despavorida. Y entonces yo me bajé ahí y Miriam tiró para el pozo del tío Raimundo. Había explosiones, más de una. Y ese atentado empezó, sí, claro, y los muertos empezaron luego ya empezó el recuento de muertos, y aquel tiempo, por cierto, en el cual se empezó diciendo que había sido ETA, el gobierno de Aznar se continuó mucho rato. El gobierno de Aznar se empecinó en llegar a las elecciones, fue el 11M, se votaba, ¿no? A los 3 días, se empecinó en que llegara a España a votar diciendo que era ETA. Y eran los islamistas, hubo detenciones de islamistas y demás. Y es curioso, ahí yo viví una experiencia muy llamativa, porque habiendo contado lo que ocurría en contra de lo que intentaba mantener el gobierno, ese gobierno que llamó incluso a los directores para que se dijera que era ETA, fue una época muy peculiar, porque por haber contado lo que pasaba yo recuerdo llegar a la SER y había gente manifestándose en la puerta de la radio, insultando. Sí, eso pasaba. Gente que decía que estabais mintiendo y que era ETA y que estabais diciendo que era... Sí, pero tiempo después incluso de que pierde el poder el PP, esto ocurrió. Gente que se concentraba para insultarnos y demás porque habíamos contado lo que había pasado.
Pero aún sabiéndose ya que habían sido los Es que hay islamistas. gente que todavía hoy se niega a aceptar que fueron los Vale, islamistas, bueno, claro. compañero, tú lo sabes, ¿no? Los Pues negacionistas existen en todo. poco tiempo después, poco menos que nosotros habíamos organizado las bombas. Aquí a Rubalcaba se le acusó de poco menos que de poner la mochila. Que en paz descanse, pero eso es así. Y fue una tragedia, y fue una masacre, y yo no hay día que pase por Atocha que no me acuerde de aquello. Y ahí pongamos por encima a las víctimas. Siempre, víctimas de ETA, que las hay, víctimas del terrorismo islamista, que las hay, y muchas, tanto de ETA como de los islamistas, y es una desgracia y es una época lamentable de la historia de este país, pero la realidad fue esa, habían sido los islamistas y se intentó llegar a las elecciones por parte de ese gobierno, ¿verdad? Estaba reciente la guerra de Irak, donde nos metió Aznar en contra de la voluntad del pueblo, incluso de gente de su partido, y entonces pues ese interés, ¿no? Y se contó esto, y por haber contado... Hay una anécdota que yo a veces cuento, que esto fue así. Yo cogía el taxi para trabajar por la noche en la SER, íbamos ahí, nos llevaba un taxi, entonces cogía el taxi y habitualmente decía esa Gran Vía 32. Y entonces muchos taxistas te decían, hombre, ahí está la SER, pues dile a De la Morena, que entonces estaba José Ramón haciendo el larguero, pues dile a De la Morena que no sé qué, o dile a Iñaki que no sé cuántos, tal. Te empezaban a hablar, ¿no? Porque ya eran oyentes. Pero hubo una época en la cual, después de aquello, tú decías a Gran Vía 32. Entonces... pues ya era bastante frecuente que empezaban a... No, porque vosotros, porque si ETA, porque no sé qué. Tú imagínate, casi las 12 de la noche, te vas a trabajar a la SER toda la madrugada ahí, metiendo horas de noche y que encima te estén comiendo el tarro con todo este rollo de la conspiración y demás. Pues hubo un tiempo en el que ya yo era a Gran Vía 32 y te decían, ahí vas a la SER, no, perdone... A Gran Vía 32. Pero perdona, ahí está la SER. No, yo voy ahí que trabajo en una empresa de informática toda la noche. Pasaba de que me comieran el tarro ya, porque había, créeme que mínimo 5 de cada 10 te comían el tarro de... Total. No culpa a todo el gremio de taxistas, que hay gente maravillosa. Nunca generalicemos todo. Que por cierto pagan sus impuestos aquí y esas cosas. Una propuesta que quiero ver qué te parece. Cuota de noticias buenas en el telediario. O sea, sé que por lo menos me metas un 30%, obligado por ley, un 30% de cosas que están bien y que están saliendo bien, de logros en el mundo de la ciencia, en el mundo social o lo que sea, porque yo noto, no sé si es que es una creciente, pero como noto como un pánico general de en plan de todo mal. Las noticias es en plan, esto está mal, esto también está mal, y esto está mal en otra parte del mundo, y esto está mal en el deporte, y esto está mal... Bueno, el deporte es donde el único donde hay cosas buenas, ¿no? Ha ganado este equipo, bien, pero mal para el otro que ha perdido. O sea, como... Pero me falta como positivismo quizás dentro de la información. ¿Por qué no hay noticias buenas o no tantas como malas? Las hay, evidentemente que debieran ofrecerse más, probablemente debieran ofrecerse más. Y efectivamente pongamos en valor que hay gente, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia haciendo una labor maravillosa en este país, que este país tiene un talento que ahí está, una imaginación y una creatividad que ahí está, que tenemos un entorno natural privilegiado, una gastronomía privilegiada, un patrimonio cultural y turístico artístico maravilloso y que efectivamente se podría hablar más. Yo no soy partidario de cuotas, de un tal porcentaje. Yo detesto las cuotas, los carnés, las etiquetas, lo detesto. Las etiquetitas, las cuotas, todo esto, en este aspecto. En otros aspectos concibo que es bueno plantearlos para mejorar. Pero no creo que haya que forzar tal porcentaje de buenas noticias. Si me hablas de, pues mira, hay aspectos, yo creo firmemente en, pues mira, tiene que haber más mujeres en ámbitos de dirección de empresas. ¿Por qué? Pues porque habrá que poner un baremo que lleve a que estemos en esa igualdad, que la igualdad existe y basta ya de ese país en el cual hemos visto que entre los brillantes de la clase había mayoría de mujeres y luego en los órganos de dirección estábamos ahí los machirulos, ¿no? Hay aspectos donde hay que, creo yo, hay que trabajar, pero ya es imponer un porcentaje de buenas noticias, pero como premisa, pues me parece muy bien que evidentemente, y hay espacios donde a veces se ofrece y se habla de este tipo de avances y hay que hacerlo. Lo cual no quita para que no olvidemos una premisa que me parece importante en la información. Insisto, el poner el foco allí donde otros quieren oscuridad. Eso es una labor que debe hacer el periodismo, igual que concibo que no todo el periodismo tiene que ser así, de investigación, y es bueno que haya periodismo deportivo y periodismo musical y hasta prensa rosa que hable de yo qué sé, del último affair del duque de no sé qué, si hay gente que le interesa, pues adelante. Si yo lo que defiendo es que no se recorte en determinado tipo de periodismo,
y que no seamos vistos como gente peligrosa o determinado tipo de profesionales. ¿A día de hoy crees que estás vetado de los medios generalistas? A día de hoy me han mostrado claramente que no me querían en la primera línea en espacios televisivos donde además había una buena audiencia, que era una franja determinada. De lunes a viernes a mediodía, tanto en las mañanas de 4 como en las cosas claras, nos fue muy bien. Las mañanas de 4 empezamos en un 4 de audiencia, llegamos a hacer un 16,4 de récord en aquella etapa, un equipo maravilloso, con una creatividad y un trabajo que ahí estaba y que creo que marcó un momento importante, pienso yo, para la televisión de actualidad a esa hora. Convertimos en líderes a esa hora y además un programa que contaba cosas pero que sonreía y había de verdad, una forma de afrontar la realidad también con un dinamismo. Estaba ahí. Las cosas claras es un programa que cuando se quita está en una velocidad de crucero muy importante, que había empezado muy fuerte, que luego tuvo una pequeña bajada pero luego recuperó con una fuerza que ahí estaba. Tenía algo muy complicado de tener en la televisión que yo suelo llamar, porque me lo enseñaron mis jefes así, velocidad de crucero. Tenía velocidad de crucero aquello y quitar aquello me parece un error, porque es un programa que estaba consolidado y conseguir eso cuesta mucho. Es al final una inversión y es al final también tirar por la borda. Habéis llegado a esos cuotas de audiencia en un tiempo, o sea, televisión española no. Claro, sí, el programa duró realmente, creo que fueron 8 meses y ya estamos. Si a mí a los 2-3 meses, a mí antes de empezar ya me querían quitar. Esa es la realidad. Y hubo, pero ya te digo, visto hacer... hubo presiones hubo presiones, ya te digo, y hubo gente, a mí me contaron que ese programa no se pretendía por parte de la competencia, no se pretendía por gente que decía, no, este no puede estar ahí. Perdonen, yo he hecho programas de televisión y de radio desde los 20 añitos, tengo 45. Hay gente a la que he oído decir que yo no podía estar ahí, que probablemente no ha hecho la O con un canuto o algo parecido. Y tienes que aguantarlo. Y yo no di ni una entrevista en aquella etapa, me centré en trabajar. E hicimos un equipo en el que estábamos, hay gente mayoritariamente jóvenes, pero con experiencia previa en otros. E insisto, nos dijeron con esta fórmula, personal TVE, personal de la productora, y estuvimos ahí gente de la productora y gente del personal TVE, mucha gente dando el callo. Y está, pero que la vida sigue, hay que seguir, ¿no? Pero sí es verdad que viví que te quitaran con un programa que iba bien, igual que lo viví en las mañanas de 4. Y había otro programa, Carretera y Manta, en La Sexta, que es un programa que viendo los datos que hacía, viéndolos ahora, que lo miren. Y había unos datos, una media maravillosa. Hubo días que no, que te enfrentabas al partido de fútbol y tal, y era más complicado. Pues un programa que también, salir con un camión ahí en directo, estar ahí con la gente en directo, prácticamente improvisando, que te contaran sus problemas y demás. Y sé que hubo un programa con pensionistas en Bilbao que molestó mucho, pero ahí estaban los pensionistas contando sus problemas también, ¿no? ¿No te atrae dentro de este veto o de ver que hay pocas posibilidades de entrar dentro de esta primera línea, montarte o aprovechar las redes sociales, YouTube, Twitch y todo esto, tu propio programa de noticias independiente, autofinanciado, con suscripción, etcétera? ¿Es algo que te llama la atención, que tienes planeado o cómo lo...? En cuanto a los medios tradicionales, no hay pocas probabilidades. Tengo 45 años y vamos a seguir ahí. No, yo por lo que has dicho tú ahora, ¿eh? No, pero vamos a esto. Una cosa es lo que se ha vivido y otra cosa es poner en valor que uno tiene 45 años, salud y que aprendió a ir en bicicleta y no se le ha olvidado ir en bicicleta. Es decir, hay que seguir ahí, poner en valor lo que se ha hecho, porque algunos quisieran poco menos que quitarnos el carnet de periodistas. Pero nos sacamos el título, a mí mi familia me lo pagó para que trabajara en esto. Y lo suyo les costó. Y la experiencia que hay, ahí está y eso no se puede quitar. Y vamos a insistir y estar ahí para poner en valor ese trabajo. Porque ahí está. Y yo todavía creo que no tartamudeo, ¿sabes? Y si tartamudeara, también puede haber gente tartamuda en los medios de comunicación, por supuesto. Sí. Dicho esto, los medios, digamos, de las nuevas tecnologías, los medios es una realidad más que está ahí. Pues ahí estamos. Yo en Twitter tengo creo que 525.000 personas que me siguen. En Facebook creo que son 400 y pico mil. Estamos también en el Instagram, en el TikTok. Hace poco me he abierto un TikTok. Y hacer contenidos como los que haces me parece que vamos a acabar estando en algo como esto o muy parecido todas y todos. La realidad va muy por aquí. Hay mucha gente que ya está en este tipo de ventanas y no está en otras. Y lo sabemos. Y la transformación que está viendo es muy importante y se ha vivido con la prensa de papel hacia lo digital y vamos a ver transformaciones muy importantes. Y lo que haga va a ser desde un ámbito estrictamente periodístico. Voy a intentar que sea desde un ámbito estrictamente periodístico.
A mí me han preguntado a veces si voy a estar en otro tipo de canales, de otro tipo de gente vinculada a la política y demás. No. Yo lo que haga quiero que sea algo estrictamente periodístico por poner en valor que soy un periodista. ¿No te veremos en Canal Red haciendo...? No, ¿sabes? O en este nuevo, ¿cómo se llama? El que han abierto... Hay un canal también que es al contrario, de derecha, que no es Intereconomía, es otro que han abierto ahora que se llama... No me acuerdo. No, da igual. Da igual, no. Quiero decir, a ver... Es que si en vez de Pablo Iglesias montando un canal lo monta mañana Pedro Sánchez, no voy a estar ahí. Es decir, con todos mis respetos, pero yo lo que hago, quiero hacerlo desde un ámbito estrictamente periodístico y por supuesto que vamos a estar ahí. Creo que debemos estar probablemente muchas y muchos, ¿no? Pablo Iglesias es una persona que le encanta la comunicación, siempre. Él empezó, de hecho, dándose a conocer como comunicador en las tertulias y tenía éxito y montó el partido político con otra gente y le fue bien y le encanta, le gusta la comunicación y está ahí. Mis respetos a lo que haga y a lo que quiera hacer, pero es alguien que está en un partido político y que es además una persona, un dirigente importante de un partido político. Yo puedo participar en una entrevista, por supuesto, pero tampoco sé cómo va a acabar configurado eso, pero lo que veo, lo que he leído, va en esa línea. Sí. Entonces yo, pues con todos mis respetos, ni lo haría en un programa, en una televisión de Pablo Iglesias, ni lo haría en una televisión de Pedro Sánchez o de, no sé, Pablo Casado, lo mismo, se ha dejado la política, además la quiere montar. Pero sería algo muy rápido, no sé lo que pasaría. ¿Sabes? Pero va por ahí el tema, ¿no? Sí, luego creo que es bueno, porque a mí sí me preguntan a veces por estas cosas y es bueno aclararlo, ¿no? Y con todos mis respetos a quien siga eso y que está muy bien y que haya medios muy diferentes. Y a mí me ha entrevistado Pablo Iglesias cuando hacía La Tuerca, me entrevistó, me ha entrevistado Gabriel Rufián también en La Fábrica. Bueno, es una entrevista, pero ya te digo, que luego hubiera una televisión el día de mañana donde estuvieran figuras distintas, puede haberlas, de hecho hay políticos que tienen programas en televisiones donde está más gente, pues es otra historia. Pero yo por ahora lo que tengo de noticia de Canal Red es una cosa de Pablo y con Pablo y la gente que soy. Entonces yo creo que con todos mis respetos, lo que yo haga el día de mañana debe ser algo estrictamente periodístico y no con gente que están dirigiendo o que tienen un papel importante en un partido político. Hay medios públicos donde por supuesto que hay una... Pues evidentemente una influencia de la política porque hay consejos de administración donde hay representantes de varios partidos políticos. ¿Me explico? Que no es lo mismo. Y que ojalá fuera todavía... Creo que es bueno avanzar en ese aspecto para que fuera todavía más y mejor, más en el sentido periodístico. Ojalá mejorar en esa parcela. Pero yo acotarme a un canal de un político, eso no. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando el resto de tu carrera desde este punto. Recomendamos el libro, a la gente que le echen un ojo. A Jesús Cintora, no quiere que lo sepan. ¿Más libros de camino tendremos? Es el cuarto que hacemos. La voluntad siempre ha sido currar y currar. Al final estamos en un mundo en el cual hay quien intenta apartarte del camino, pero hay que seguir. La vida es un maratón. Nadie dijo que fuera fácil. Probablemente lo que hay que hacer es contarlo y detectar que te intentan apartar, sin duda, pero hay que seguir caminando. Y nunca perdamos la perspectiva, creo yo, humildemente, y acabo el libro con eso, ¿no? Con un canto de esperanza, poniendo en valor, precisamente como homenaje a mi abuelo Vidal, peón de albañil, qué vida llevas. Lo importante es el tipo de vida que lleves, de tener salud. Al final la vida es aspectos tan maravillosos como la música, que me encanta. Conseguí pues en el 97 fuimos teloneros de Rosendo. Y para mí eso es un premio de la vida, igual que es un premio haber podido hacer programas en TVE, en 4, en La Sexta, haber estado en la SER tanto tiempo. Es un premio de la vida. No olvidando que ha sido por currar y porque tus padres te pagaron unos estudios y demás. Desde luego. Pero al final la vida es eso, es tener salud, ¿no te parece? Intentar estar bien y luego todo eso, lo demás hay que pelearlo. Pero no tengas la mínima duda de que mientras haya música, algunos queremos seguir bailando y vamos a seguir ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti por esta oportunidad y muchísima suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y gracias, gente, por vernos este rato. Espero que lo hayas pasado guay y nos vemos a la próxima. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.